Aló, muy buenos días jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días jóvenes. Ya, gracias, Andrea, muy buenos días con todos. Bueno, estamos saliendo del curso de psicología para entrar ahora al curso de literatura. Mientras se paran unos minutitos, un minuto, mientras yo voy poniendo la diapositiva. Muy buenos días chicos, buenos días jóvenes, darles la bienvenida a este ciclo de verano, ¿no? 2023. Conmigo van a llevar el curso de literatura en un promedio de 2 horas, ¿no? Un promedio de 2 horas que vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Bien, como saben, chicos, estamos por este medio virtual. La idea es que ustedes escriban, participen activamente por el chat o también pueden abrir su micro conforme se va a ir explicando. También van a ir ustedes desarrollando las preguntas, ¿no?, que se tienen conforme se va explicando el tema, ¿no? Las diapositivas van a permitir ayudar y para que ustedes puedan visualizar algunos esquemas conforme se va explicando la clase. Son 2 horas, ¿no? Vamos a trabajar la mitad de los temas en la primera hora, mientras ustedes van desarrollando y continuamos en la siguiente. Bien, entonces, este es el curso de literatura, chicos. Iniciamos con nuestra primera semana. Mi nombre es Leonor Barzola y bueno, vamos a comenzar este ciclo, ¿no? Darles la bienvenida a todos ustedes, a Alexandra, Samuel, Camila, por sus saludos, Rocío, Belén, ¿no? Carolina, Jennifer, bastantes, ¿ah? Yasmín, bueno, exactamente creo que son todos, ¿no? Entonces, creo que en esta mañana vienen del curso de psicología y como dice, hay que tener la mente en práctica, la mente ángel, estudiando y repasando. Bien, de esa forma ustedes van a alcanzar su objetivo, que es el ingreso, ¿no?, a la universidad, ¿ya? Ustedes ya son cachimbos desde ahorita, en el momento que están siendo perseverantes en estudiar y darse su tiempo, ¿no? Dejando de lado muchas cosas, porque ahorita podemos estar ahorita en este sol en la playa, divirtiéndonos con los amigos, pero no, ustedes están estudiando y por lo tanto, pues en este estudio va a tener al final una recompensa, porque todos hemos pasado por eso, no solamente ustedes, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo cada día, lo importante es con estudios logras todas tus metas. Bien, chicos, entonces mientras, aunque sea un ratito, se paran, voy a ir compartiendo la diapositiva. Esperar un ratito. Tengan su separata a la mano, no sé si ya la pueden visualizar ustedes ahí. Ya, ahí está la diapositiva de esta primera semana, no sé si la están visualizando, siempre es bueno escribir para yo comenzar mi clase. Buenos días con todos, Alexandra y todos los que están por ahí. A ver, esa es la diapositiva, conforme yo voy a ir explicando, también haciendo las preguntitas para que ustedes puedan ir resolviendo, recordando algunos temas que de repente ya llevaron en el colegio, los que han terminado el colegio, los que están por terminar el colegio, los que es su primera vez estudiando de repente o preparándose. Siempre es bueno recordar aquellas cositas pues que se han venido ustedes desarrollando a lo largo de su secundaria, ¿no? Y creo que también esto es parte de la vida diaria. Bien, jóvenes, ahora sí, si se ve la diapositiva, muy bien. Ahí están todos los temas que vamos a desarrollar, primero con la parte de los conceptos básicos, porque estos conceptos básicos nos van a permitir a lo largo de todas las literaturas que vamos a desarrollar. Son temas que han sido seleccionados dentro de su temario, de su examen de admisión que van a dar. Si bien es cierto, el curso de literatura también es amplio, pero se desarrolla solo las literaturas que ustedes van a poder desarrollar en su examen, ¿no? Y sobre todo también para sus simulacros que van a dar, ¿no? Está en función a todo lo que está en su temario. Si bien es cierto, por ahí algunos dirán, Miss, pero hay más obras, hay otras obras que yo llevé, por ahí escuché, hay más figuras literarias, y es cierto, sí las hay, pero nosotros nos enfocamos al desarrollo específicamente de su temario, ¿ya? Entonces, esto es lo que te van a preguntar, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos conceptos básicos, voy a pasar al contenido en sí, ya está, gracias por responder ahí. Vamos a desarrollar primero los géneros literarios, los 3 géneros más importantes y conocidos y cómo ha ido evolucionando a lo largo, ¿no?, de los años. Las figuras literarias, estas son las más importantes,
¿no? Que nosotros podemos conocer, que no son las únicas, son las que han prevalecido desde épocas remotas hasta la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas figuras más, pero muchas también están en desuso, algunas han desaparecido y otras ya ni las recordamos. Estas son las figuras más básicas que todo texto literario va a presentar desde épocas, pues le digo, antiguas hasta la actualidad. La literatura griega, que es la literatura llamada literatura clásica, ¿no? El mundo clásico, los griegos y también los romanos. Pero nosotros nos sentamos específicamente a los griegos, ¿no? Como la base de la literatura universal, con sus dos obras, Ilíada y Odisea. Terminamos con la tragedia griega, ¿no? No sé si han escuchado eso de las tragedias griegas, pues que eran las primeras obras, ¿no? Si bien es cierto, cargadas de mucha expectativa, muerte, los dioses, pero que tenían una finalidad muy importante para la sociedad de aquellos tiempos. Y terminamos con la obra Edipo Rey, ¿no? En la obra del gran autor Sófocles. Bien, chicos, aquí comenzamos con los conceptos básicos generales de la literatura. Bien, ya saben, chicos, que yo voy explicando y ustedes van a ir mirando la diapositiva y yo voy explicando, haciendo algunas preguntas. Bien, para el caso, estar atentos, por favor, ¿no? Y por ahí quiero escuchar a la voz de algunos de ustedes, a ver, para que puedan observar, mirar la diapositiva. Bien, vamos a la primera hoja de su separata y tenemos los conceptos básicos, los llamados géneros literarios. Bien, eh, vamos a nosotros conocer o entender a los géneros literarios como las primeras formas de poder agrupar las obras, porque obras conocemos muchas. Ustedes también han leído libros desde el colegio y algunos que les gusta leer han leído obras de toda etapa y de toda época, ¿no? Hasta la actualidad, las obras modernas de la literatura contemporánea. Pero estas obras, por lo general, tienen características diferentes. No todas van a ser iguales. Son diferentes en cuanto a su contenido, su estilo, su estructura, su extensión, su complejidad. Entonces, para un mejor estudio, las obras van a ser agrupadas por sus características similares, separadas en géneros literarios. Este tema de géneros literarios, o de dónde salió, ¿no?, el nombre género, viene de la época de los griegos. O sea, los griegos, ¿no?, desde su formación como pueblo, como un pueblo artístico, cultural, organizado, porque realmente si no hubiesen sido organizados, no sé qué hubiese pasado, qué hubiésemos tenido, ¿no? Los griegos fueron bastante organizados. Entonces, todo lo organizaban también, que hasta la literatura que había en sus pueblos, pues también lo organizaron. Entonces, por ello, de ahí viene el término géneros literarios, que nos va a permitir clasificar a las obras con sus características comunes. Y esto lo menciona este gran filósofo llamado Aristóteles, y luego le va a continuar Horacio en Roma, ¿no? Aristóteles, en su libro Poética, ¿no?, él nos menciona esta organización que se tenía de aquellos géneros literarios. Obviamente, pues, todo esto de la literatura nace en los diferentes pueblos, ¿no?, que habían en la época, porque los griegos no fueron los primeros. Ustedes saben que antes que los griegos han habido otros pueblos pequeños. Los griegos fueron uno de los pueblos más grandes que se pudieron extender por Europa. Entonces, hubieron muchos pueblos. Todo esto de la literatura nace de la palabra oral, hasta que ya aparece la escritura y se pueden plasmar en documentos. Es así como ha quedado esta organización de los llamados géneros literarios. Entre géneros, el género épico, el género lírico y el género dramático. Ustedes también tienen ahí su cuadrito con respecto a este tema de los géneros. Bien, esa es la definición. Entonces, hay que tener en cuenta que todas las cosas, en el caso de literatura, hay corrientes, hay escuelas, hay autores. Vamos a mencionar estos de los géneros, ¿no? Y cada género tiene una razón de ser, ¿no? Género épico, que es el primer género que se va a dar a conocer a través de la palabra oral, ¿no? Y lo vamos a ver a continuación. A ver, hasta ahí, espero que todo esté claro y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos que hay tres géneros. Ahora lo vamos nosotros a estudiar por cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a ir escuchando algunas obras y ustedes también preguntar si conocen algunas obras, ¿no? Y cómo este género se ha ido extendiendo, ¿ya? Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con el género épico, ¿no? Género épico.
Este género, como se dice, es el género esencialmente narrativo. Se narra desde la palabra oral hasta la palabra escrita. Ha ido evolucionando, obviamente. Las primeras manifestaciones del género épico son a través de la palabra oral. ¿Aló? Ay, por ahí había un micro encendido. Yo lo apago. Ya. Nace de la palabra oral, les decía, el género épico, tanto de su parte oral como la parte escrita. Bien, este género épico es un género bastante objetivo, porque permite narrar, ¿no? Permite narrar a través de la observación. Narra aquellos sucesos, acontecimientos propios de la época. Y en esa narración, ¿qué utiliza? La descripción de los lugares, los objetos, de las personas, de los personajes que han ido evolucionando de épocas antiguas hasta la actualidad. Por ejemplo, si nos vamos y retomamos la edad antigua, ¿no? Entonces, en la edad antigua, nosotros vamos a encontrar a personajes no comunes como en la actualidad. Vamos a encontrar a héroes, a dioses, a semidioses, ¿no? Entonces, este género va a narrar los acontecimientos de estos personajes, de este grupo de personajes que pertenecen a la edad antigua, porque son los pueblos iban formando, ¿no? Y la creencia de muchos dioses, así como los griegos. Y en este caso, dentro de ese género épico, dentro de la edad antigua, vamos a encontrar nosotros las llamadas especies, obras que van a pertenecer a esas épocas, como por ejemplo Ilíada y Odisea, que vendrían a ser las grandes epopeyas. Una epopeya es una especie del género épico, pero que pertenecen a la edad antigua, donde se van a narrar, ¿no? Y acontecimientos de héroes, dioses y dioses, que tiene que ver con la formación de los pueblos. Y ahí entra Ilíada y Odisea. Entonces, la Ilíada y Odisea de Homero pertenecen al género épico, ¿no? En la edad antigua. Bien, ahora este género épico va a ir evolucionando. Va evolucionando, ¿por qué? Porque una vez que aparece la escritura, pues ya se va a plasmar en documentos y el género va evolucionando de acuerdo a las épocas. Estamos en la edad antigua, seguimos en el género épico. ¿Ah? Bien, aparte de la Ilíada y Odisea, por ejemplo, en la literatura romana, nosotros tenemos la obra La Eneida también, que pertenece al género épico, porque es justamente parte de esta edad antigua. Luego el género épico va a seguir evolucionando y va a llegar a la Edad Media. Ya en la Edad Media, ¿no? Obviamente, después de todos los conflictos bélicos que había en los diferentes pueblos, ¿no? En la Edad Media aparecen los cantares de gesta, que pertenecen al género épico y su función es narrar. Pero como ya estamos en la Edad Media, ya no hay dios y ya no hay semidios. Aquí hay los grandes caballeros andantes. Y vamos a encontrar tres cantares de gesta que no son los únicos, porque muchos se perdieron, porque todo era oral, hasta que no aparece la escritura, ¿no? Pero los más importantes van a ser tres. ¿A ver quién recuerda, jóvenes, cuáles son esos tres cantares de gesta importantes donde se habla de los grandes caballeros andantes? Uno de ellos es en España, ¿no? En España, donde va a haber un caballero que va a defender no su honor y su palabra, y por ello va a luchar contra, ¿no? Contra los sabres para devolver. Muy bien, Piero, el mío sí, el cantar del mío sí. Muy bien, Abigail. Muy bien, Angeli, el cantar, ese es clásico, ¿ah? Eso no nos podemos olvidar. El que estudia literatura, muy bien. Y ahí el cantar de Roldán, muy bien. ¿No? Eso es lo que uno tiene que recordar. Porque lo vamos a mencionar más adelante, pero ya luego lo estudiaremos, ¿no? El cantar del mío sí es en España. ¿No? Acá vamos a ver a los caballeros, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Que hace y defiende, ¿no? A su patria y sobre todo el amor a su familia, ¿no? Porque él era inocente, lo habían calumniado, ¿no? Y él demuestra, ¿no? Al rey de Alfonso VI su palabra, su honor, su dignidad. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Me parece muy bien es participando. Jesús me dice ahora mi cantar de los nivelungos. Más adelante me había dicho Piero Roldán. Es cierto, el segundo cantar es el cantar de Roldán en Francia, donde Roldán ayuda a Carlomagno, ¿no? Y lucha y muere por él, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el cantar de los nivelungos en Alemania, ¿no? Son los tres cantares más importantes que pertenecen al género épico, a la especie cantar de gesta. Como le digo, esos son los tres clásicos más importantes. Han habido muchos más,
pero que van a aparecer o muchos se van a perder o muchos incompletos porque recuerden que todo esto nace de la palabra oral. Cuando aparecen las lenguas vulgares, ahí se van a ir plasmando en las propias lenguas vulgares, como el castellano, el alemán, no el francés, el italiano, etc. Sigamos avanzando en la evolución, ¿no? Estamos avanzando en la Edad Media, luego viene la Edad ya moderna, ¿no? Obviamente aquí ya hay escritura. En este caso, en la Edad Moderna, ya aparecen, pues, ¿no? Los llamados poemas épicos. Muy bien, el cantar de Beowulf también es un cantar corto, pero es importante, ¿no? Para la época. Muy bien, Carla, también es un cantar de gesta propio de la época. Bien. En la Edad Moderna encontramos nosotros, como les decía, los llamados poemas épicos. Aquí ya vamos a encontrar temas que están relacionados al contexto y sobre todo hay la presencia tanto religiosa como la presencia del hombre como el centro del conocimiento. Y vamos a encontrar a los grandes héroes nacionales, ¿no? Y acá uno de los ejemplos de la Edad Moderna podemos encontrar Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿sí? También es un poema épico importante, la Araucana de Alonso de Ercilla. Entonces, este género épico está evolucionando de acuerdo a las etapas, a los tiempos, ¿no? Y luego ya a partir de la Edad Moderna, para la Edad Contemporánea aparece lo que son las novelas, ¿no? Se dan a conocer los cuentos, las fábulas, ¿no? Y que las sociedades van a seguir, como se dice en este género, que ya no solamente va a ser llamado género épico, sino que ahora se llama género narrativo, y es lo que conocemos hoy en la actualidad. Porque si bien es cierto, el épico tiene las etapas, porque en esos tiempos eran la formación de los pueblos, pero hoy en día nosotros le decimos ya género narrativo. ¿Qué es el mismo género? Épico narrativo, es lo mismo, sino que por los tiempos. Hoy en día decimos narrativo con la formación de las novelas, pues, ¿no? Cuando aparecen ya las novelas, ¿no? Conocemos lo que son los cuentos, las leyendas, las fábulas, que obviamente datan de otras épocas, pero que se van a ir conociendo cuando aparece la escritura y a lo largo, pues, ¿no? De los tiempos, ¿no? Que es lo que conocemos en la actualidad. Porque ustedes en su separata tienen, por ejemplo, La peste de Alberto Camus, y La peste es una novela que pertenece ya a la vanguardia, en el vanguardismo de la literatura contemporánea, ¿no? Y está dentro del género narrativo, que vendría a ser el épico, pero por los tiempos y ya la edad en literatura contemporánea se dice, pues, narrativo. El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, ¿no? Literatura hispanoamericana, también. La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa y muchas obras más. Yo imagino que ustedes tendrán en mente muchas obras que están dentro del género narrativo. Características de narrar, ¿no? Los acontecimientos propios de cada uno de los tiempos. Muy bien, listo. Gracias por su participación, chicos. Muy bien, sigamos ahora. Entonces ya tienen claro este género épico. Pasamos al género lírico. El género lírico tiene una peculiaridad, ¿no? Es un género mucho más personal. Vamos a conocer aquí el mundo subjetivo, el mundo interior del autor. El género lírico se llamaba lírico porque en la literatura griega, los griegos cantaban este género, porque todo es cantado, usando un instrumento llamado lira, y de ahí viene lírico, ¿no? Porque el género lírico tiene un trasfondo musical, porque su presentación no es como el épico. En su presentación, el género lírico es lo que conocemos nosotros como los versos, los poemas, la poesía. Eso es lo que nosotros conocemos en el género lírico. Es muy distinto cuando uno habla ¿no? del gran Aquiles, del gran Ulises y narra sus acontecimientos. Aquí no, aquí me centro en el mundo interior, ¿no? Del autor. Expresa las emociones, los sentimientos. Y para ello se usa pues los versos que son oraciones cortas, ¿no? Y esos versos, acompañados de la lira, van teniendo un toque musical, ¿no? Porque eso es una característica del género lírico, la forma de cómo se va a ir plasmando, ¿no? El sentimiento. No sé si ustedes conocen a este gran autor español, muy enamorado del romanticismo español, llamado Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer decía, como estaba tan enamorado, él nos decía, por ejemplo, hoy el cielo y la tierra me sonríen, ¿no? Hoy la he visto y me he mirado, hoy creo en Dios, ¿no? Así, rimas cortas que expresan su mundo interior, ¿no? Por una mirada a un mundo, por una sonrisa, ¿no?
el cielo por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Así nos decía Becker, ¿no? A ver, un poema, unos versos de este gran autor peruano, claro, las golondrinas, volverán las oscuras golondrinas en sus nidos a colgar y así, ¿no? Becker, las rimas. Ese es el género lírico y que lo vamos a mencionar en el transcurso de todo el desarrollo de literatura, ¿no? Entonces, cuando uno dice género lírico, ya, poesía, definitivamente. A este gran poeta que dice Los Heraldos Negros, ¿no? Por ejemplo, de César Vallejo, ¿no? Una poesía muy conocida, ¿no? De este gran autor César Vallejo, Trilce de César Vallejo, ¿no? Vallejo decía, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como lo de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los suyos se emposara en el alma, yo no sé, ¿no? Una poesía que muestra el sentimiento del poeta. Vallejo muy dolido, Vallejo muy sufriendo por la problemática familiar, social de su entorno, pues no dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Entonces, así nos presenta. Después, otro autor también de repente conocido por ustedes, que pertenece a la literatura peruana y que se enamora de una jovencita llamada Silvia. A ver, ¿quién recuerda a este gran precursor del romanticismo peruano? A ver, nos dice, volverán, no, vuelve Palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? Y le dice, a ver, ¿cómo se llama ese gran autor de la literatura peruana? A ver, ¿quién recuerda? Mariano Melgar, muy bien, Piero Melgar, ¿no? Este gran autor de la literatura peruana en la época de la emancipación. Muy bien, ese es el género lírico. El género lírico también tiene formas dentro de las especies, es cómo se presenta. No todos los poemas van a ser iguales, ¿ah? No todos los poemas son iguales. En el caso del género lírico, nosotros vamos a encontrar algunas especies, como por ejemplo las llamadas églogas, ¿no? Poesías de campo, las llamadas elegías, que son las poesías más comunes, ¿no? Que hablan acerca pues del sentimiento, ya sea de dolor, angustia, de ser amado, de la familia, que es clásico. Por ejemplo, Mariano Melgar escribe elegías, ¿no? Porque es de acuerdo justamente a su temática, que es diferente a las poesías, las églogas de Garcilaso en el campo. También encontramos los signos, las canciones, las odas, muy bien, son formas del género lírico. Las odas son poesías de alabanza, ¿no? De reflexión. Los himnos, los himnos que de cada país pertenecen al género lírico y en su momento eran parte de la estética poética, ¿no? Cartas a un ángel este es Cartas a un ángel el autor peruano del romanticismo, Carlos Carlos Augusto Augusto Salaverry. Salaverry, muy bien. Acuérdate de mí, su poema más básico, ¿no? Eso está dentro del género lírico, romanticismo peruano. Se dice que Salaverry era el Becker de la literatura peruana porque le dedica a su amada, ¿no? Acuérdate de mí, cuando veas dos aves volando por el mundo, el cielo, acuérdate de mí, decía, ¿no? Esa es literatura. Muy bien, chicos, muy bien, ¿no? Entonces el género lírico también es amplio, ¿no? Pero de todas las formas que tiene, pues las que van a quedar y han prevalecido en el tiempo, y sobre todo de España, es una de las literaturas bastante formales, estéticas, son las odas, las elegías, los signos, las églogas, las epigramas, etcétera, los romances, ¿no? Que se van a luego inclusive llegar hasta el Perú, ¿no? En algún momento en la época de la colonia. Muy bien, y para terminar, chicos, muy bien, así aporten, recuerden, ¿no? El género dramático, que es lo que vamos a ver a continuación, porque el género dramático surge en Grecia, donde vamos a nosotros ver aquí dos formas muy importantes. El género dramático se representa porque ahora ya los personajes van a hablar por sí, vas a ver tú las acciones directamente, las vas a observar. ¿A través de qué? Del diálogo. El género dramático tiene que ver con el género teatral, con el teatro, en otras palabras, ¿no? ¿En qué consiste este género? En representar a través del diálogo los movimientos de los personajes, las acciones, los sucesos, ya sean trágicos, dramáticos, comedias, ¿no? Porque hay tanto este género, y vas a encontrar dos cosas muy importantes. La parte subjetiva, que es la parte personal que le pone el personaje a representar el papel, porque tiene que llorar, porque tiene que sufrir, porque tiene que reírse, porque tiene que estar feliz, entonces tiene que poner lo suyo. Y la parte objetiva es que se va a relatar un hecho, un acontecimiento, ya sea una guerra, una boda, ya sea la muerte, la angustia, la vida de la familia, etc. Es un género bastante amplio que hasta la actualidad se da.
¿no? Es el teatro actual que nosotros tenemos, pero esto surge en Grecia a través de las tragedias, que vamos a ver luego a continuación, ¿no? Que es una de las primeras especies que se van a dar. Luego de la tragedia le va a seguir la comedia, luego aparece el drama y otras especies más que son las sátiras, sí está bien, las sátiras, las óperas, pero que muchas de estas especies luego van a ir a otras formas, como es la música, por ejemplo, ¿no? Y las especies más importantes son las tragedias, las comedias, el drama. Bien, ustedes tienen ahí el ejemplo, por ejemplo, la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca, ¿no? En el caso este es España, ¿no? Vamos a ver una literatura, una obra teatral donde vamos a ver mucha angustia y sufrimiento, ¿no? En este caso es un drama, Bodas de Sangre, no es una tragedia, ¿no? Porque no todos los personajes mueren. Entonces, vamos a ver que en su evolución, el género dramático, ¿sí? Va a desarrollar esta acción teatral, esta unidad del teatro que ya los griegos nos fueron ordenando, ¿no? Y luego va a continuar hasta la actualidad. En su separata, ya para terminar, nosotros jóvenes, ustedes tienen muy bien la Orestiada de Esquilo, ¿no? La obra donde vamos a encontrar la muerte de Agamenón, Orestes y todo. Solo vamos a mencionar algo por ahí en el teatro. Ustedes tienen aquí a Esquilo, ¿no? Como prompter encadenado, Fuente Ovejuna, ¿no? Todos en una, Lope de Vega en España, a Manuel Ascenso Seguro con Ñacatita, con el Sargento Canuto, Bodas de Sangre y así, ¿no? Como el género teatral ha ido evolucionando a lo largo hasta la actualidad. Muy bien, jóvenes, gracias por su participación. Ustedes tienen ahí los ejemplos. Y ahora nos vamos a ir a las llamadas figuras literarias. Bien, las llamadas figuras literarias. Definitivamente, la literatura tiene que usar recursos que embellezcan a la palabra, porque si no se usa esos recursos, entonces ya no sería literatura, sería un lenguaje cotidiano, sería un lenguaje denotativo, un lenguaje habitual común. Entonces, ¿qué hacen los autores? Usan ese lenguaje cotidiano, usando palabras, embelleciendo las palabras para darle un estilo nuevo, y eso ya es arte, y eso no es tan fácil, ¿ah? No es tan sencillo. Si yo quiero decir que me gustan tus ojos, porque es un lenguaje común, me gustan tus ojos verdes o me gustan tus ojos negros, ¿qué hace la literatura? En vez de decir tus ojos me gustan, ¿no? Puedes decir me gustan tus dos estrellas que brillan cada mañana al mirarme. Entonces, ¿qué haces? Cambias una palabra por otra, juegas con las palabras para embellecer el enunciado, para no ser tan directo. Eso se llama lenguaje connotativo. Y definitivamente la literatura utiliza el lenguaje connotativo. Y en ese lenguaje connotativo de cambiar las palabras, hacer que las palabras digan lo que realmente no quieren decir, jugar con las palabras. Por ejemplo, ¿no? Exagerar también. Las exageraciones sí son partes de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, te llamé 1000 veces, ¿no? Y nunca me contestaste, ¿no? El teléfono. Entonces, hoy en día, o te escribí 1000 mensajes y no me respondes, todavía te molestas, ¿no? Entonces, esas exageraciones, ¿no? También entran en un juego en la literatura, porque permite que el autor exagere muchos enunciados de lo que se quiere decir, tanto en la poesía como también en la prosa. No solamente es para la poesía, es para todo producción literaria. Entonces, esos son los recursos o las llamadas figuras literarias, ¿no? En su separata, jóvenes, a ustedes le plantean un grupo de figuras que son 6, ¿ya? 6 figuras literarias. Bien, y estas no son las únicas, hay muchas más, ¿no? Estas son las 6 más básicas, las 6 que aparecen desde la obra Ilíada y Odisea, por ejemplo, de épocas antiguas existían estas figuras, ¿no? Y que ya en la edad moderna, sobre todo España, formaliza mucho estas figuras literarias y creando muchas más. En la época del barroco, la etapa del barroco de la literatura española, se crean muchas figuras literarias, muy complejas, difíciles hasta de interpretar, ¿no? Pero es justamente porque los autores quieren usar una literatura muy estética, pero no todos, pues. Los autores usaban las figuras más básicas como son las que están acá y son las que te van a preguntar. En un examen de admisión te van a preguntar estas figuras, estas 6 que están aquí, porque no te preguntan más, porque son las más básicas, son las que vamos a mencionar a lo largo de todas las obras que vamos a ver, ¿ya? Entonces, no me va a decir, Miss, por ahí existe esto. Sí, sí hay, pero nosotros nos enfocamos a estas, que son las más básicas que un alumno de San Marcos tiene que saber, básicas, porque son parte de los textos literarios.
Claro, el del barroco es demasiado exagerado, ¿no? Se dice que Luis de Góngora y Argote, él solito, se creó 30 figuras literarias. Él solito, 30, ¿te imaginas? Yo a lo mucho conozco una de las que están acá, ¿qué me voy a crear una más? Imagínate que esa capacidad de cultura que tenía, pero, y él las utilizaba en sus poesías, pero era el único que entendía sus poesías, porque ándale una poesía de Góngora, o sea, que tienes, aparte de interpretarlas, tienes que conocer también parte de su contexto, de lo que, qué es lo que nos quiso decir por cada verso. Bien complicado, ¿no? Entonces, como dice acá, el estilo fue muy recargado, muy recargado. Bien, vamos a ir ahora. Voy a ir por la figura, para mí creo que considero la más sencilla, que es el símil comparación, y en función a esto van a venir las demás, ¿sí? Sino que ahí la han ordenado, ¿no? De acuerdo a eso. Bien, vamos a ir a la primera figura que ustedes la tienen en la parte final separada, que es el símil o comparación. ¿En qué consiste esto? ¿No? El símil es una figura básica, y hasta que creo de la vida cotidiana, porque las personas andamos comparando siempre las cosas a las personas, es más, hasta en la casa, ¿no? Y muchas veces tú dices, no me compares con mi prima, no me compares con él, yo soy diferente, ¿no? Y eso es parte de. La literatura se comparan dos elementos, dos términos, para embellecer, para dar esta belleza en lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, en esas comparaciones hay algo muy importante que se utiliza, que es el adverbio como, que es el adverbio de comparación, que tiene que estar ahí escrito, pero no es el único. Ahorita les voy a escribir por ahí los otros. Entonces, por ejemplo, acá dicen, unos cuerpos son como flores. Por ejemplo, ahí ya estás comparando el cuerpo con las flores. Algo nos está diciendo ahí el autor. Otros como puñales. Ah, imagínate, el cuerpo como un puñal. Qué comparación. Otros como cintas de agua. Entonces, está comparando el cuerpo con la naturaleza, pero así como la naturaleza también compara, ¿no? Con los puñales, con la traición de repente. Pero ya hay comparación porque ya usó el como. El símil es eso, comparar. En su separato ustedes tienen, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, Federico García Lorca. Bueno, Lorca siempre fue medio erótico, ¿no? Siempre en sus poesías, sobre todo en la parte del romancero gitano y esto, ¿no? Porque acá compara los muslos de una dama que se escapan como peces sorprendidos, ¿no? Y compara, porque aquí va a haber el contacto con la pareja que está tocando el cuerpo, la belleza en la mujer, y lo compara con esos peces sorprendidos. Algo nos está diciendo, hay una comparación. Bien, en los otros ejemplos que ahí están en la diapositiva, tenemos, comen naranjas, cambian besos como las olas cambian sus espumas, ¿no? Es decir, las acciones que hace una persona, ¿no? Los besos, la forma, lo que está haciendo, lo compara como las olas cambian sus espumas, porque las olas en el mar, o sea, no se quedan ahí, van cambiando constantemente. Entonces, a esa comparación se refiere. Y así, ¿no? Tus manos son suaves como el terciopelo, y esto es una comparación cotidiana, ¿no? La suavidad con el terciopelo. He dormido como un bebé, soy fuerte como un oso, mi amor es tan dulce como la miel, y ya cambia, ¿no? Porque yo digo, ah, mi amor, qué bonito te doy mi amor, pero si tú dices, mi amor es como la miel, ya, ¿qué haces, no? Haces despertar al lector, haces despertar a la otra persona, ah, hay un interés distinto. Las palabras suenan bonito cuando tú las dices bonito, pero si tú eres frío, dice, ah, ¿quieres serme enamorada? La chica, no, no quiero, te va a decir, porque si, pero en cambio, si tú utilizas palabras y las embelleces, obviamente, pues, ¿no? Eres tan linda y resaltas, ¿no? En esta mañana, ¿no? Tus ojos son como las estrellas que brillan esta noche del día y por eso yo quiero, ¿no? Y así comienza, y entonces ya esto cambia, ¿no? Esas son las figuras literarias. Bien, ahora, hay otras formas de comparar que se las voy a poner acá. Hemos dicho que es el cómo, pero también puede ser el tal como. Por acá se las estoy escribiendo para que los anoten. Puede ser el cual, porque justamente creo que una de las preguntas tienen esta, no dice cómo, pero por ahí van a encontrar entre estas comparaciones, puede ser tal como, puede ser cual, y esto va a depender del verso, ¿no? Porque no a todas las comparaciones tú puedes poner como, pero por ahí pueden haber algunas excepciones. Puedes usar el tal como, cual o el tal cual. Esas son las comparaciones, o los términos que tú vas a encontrar para las comparaciones, ¿ya? Aquí te las estoy mandando para que tú las tengas en cuenta. Que comparaciones de sí es con cómo, definitivamente, pero por ahí, por cuestiones de redacción, puede ser tal como, puede ser cual o tal cual, no más, que son las básicas por ahí, ¿ya? Bien, continuamos.
al igual que, claro. Hay otras formas de comparar, ¿sí? Pero las más comunes son las que estamos diciendo. Y definitivamente, pues en los exámenes te van a poner las comparaciones más comunes, ¿no? Sí, si bien es cierto, hay otras formas de comparar usando otros términos, pero a veces el estudiante, la persona que va, si no ve el cómo, estas formas, cambia, ¿no? Dice, ah, puede ver metáfora y comienza, ¿no? Entonces, por eso que no se les dificulta mucho, porque si no sería pues ya muy difícil de interpretar y ustedes recién están pues están preparando, ustedes no van a estudiar literatura algunos, ¿no? Entonces, esto sería para la gente pues que estudia letras, conoce, ¿no? Sobre todo literatura. Pero es muy buena tu pregunta, hija. Listo, continuamos entonces. Vamos ahora después del símil, ahora sí nos trasladamos a la metáfora, que es lo que siguiente figura. Ya. Bien, la metáfora, como dice aquí, es una forma de sustituir el sentido de una palabra, así como hace un rato yo cambié estrellas por ojos, ¿no? Para darle, como se dice, otro sentido, para darle una belleza distinta y no decir solamente ojos negros, sino decir estrellas brillantes o decir luciérnagas o decir, no sé, o sea, cambiar el sentido, ¿no? Esta metáfora usa una palabra, ¿no? Sustituye el término y alude a otra. Es una figura que definitivamente requiere interpretación, pues, ¿no? Porque tú tienes que interpretar, en vez de decir, por ejemplo, dientes, puedes decir perlas, ¿no? Y tú tienes que interpretar a qué se está refiriendo, ¿no? Dentro de los enunciados. Entonces, ahí ya requiere un poquito más de inferencia, de interpretación, en el caso de la metáfora. En el símil solamente comparas, pero acá ya interpretas. Aparentemente, dentro de esta metáfora existe de manera, no, como se dice, no directa la comparación, pero no usa el cómo, y te vas a dar cuenta. Tenemos dos formas de metáfora, la A es a B, como la A en vez de B. Pero estas formas, sí, no te van a preguntar en el examen de emisión si A es a B o A en vez de B, no, solamente te van a preguntar metáfora. ¿Por qué se te ponen las dos formas? Para que tú te des cuenta que hay dos formas de que se presentan la metáfora, dos formas, ¿sí? Y tú las puedes encontrar. La primera A es a B, es la metáfora clásica donde tú vas a comparar dos elementos, ¿no? Pero ya no vas a usar ese cómo, sino vas a usar un verbo, en este caso un verbo copulativo, porque el es un verbo copulativo, conjugado obviamente. Dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Porque este verso viene de el poema Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, ¿no? Y ahí compara la vida con los ríos, porque también ustedes lo tienen ahí en la separata. Nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y compara el río con la vida y el mar con la muerte. Y compara con, la vida con el río, ¿por qué? Porque de repente para el autor tiene esa similitud. ¿Cómo es la vida de las personas? ¿No? Es el camino desde que nace, va por ahí, no va en línea recta, se desvía. Recuerden que así es la vida de las personas, te puedes desviar, luego entras el camino y todos terminamos en el mar. Terminamos con la muerte. El río, ¿sí? El río comienza sus riachuelos, ¿no? Pequeñitos, se va haciendo un río más grande y al final termina en el mar. Entonces lo que está diciendo es que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. A esa B. Pero no es el único ejemplo. Podemos decir, tú eres de acero. Y aquí estoy diciendo que tú eres de acero. En vez de decirle tú eres fuerte, tú tienes fortaleza, tú eres de acero. Y te comparo, incluso es una comparación implícita, ¿no? Pero para eso usas el verbo, ¿no? Eres. Tus ojos son dos estrellas, como lo quise hace un rato, ¿no? Tus ojos son dos estrellas. Sabemos que no es cierto, pero estoy embelleciendo el enunciado. Y para eso estoy diciendo que son dos estrellas. Tus ojos eran río después de la lluvia. Tus ojos eran río. ¿Qué me está diciendo ahí? Que está llorando, ¿no? Está triste, ¿no? Entonces, ahí en vez de decir esa tristeza, pues lo dice de esa forma. Es como que yo digo, mi tiempo es oro, ¿no? ¿Podemos ir a pasear? No, 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 no tengo tiempo, mi tiempo es oro, ¿no? Es porque tu tiempo es valioso, ¿no? Etcétera. O puede decir, este examen fue un regalo, pues no, ese regalo me sacaré 20, pues, ¿no? Al decir que el examen fue un regalo, es un regalo, ya estoy diciendo, sí, ya estoy diciendo, ¿no? Que fue fácil, pues en vez de decir que fue fácil, digo de esa forma, ¿no? Esa es la metáfora A esa B. Bien, preguntas, dudas. No, acá no se dice son como, podría ser, pero se dice más de preferencia se usa el verbo, porque ya cuando uso esto ya me complico en el enunciado y así no hay enunciados, definitivamente, o es son o es con, ¿no? Y ahí para evitar esas comparaciones lo que pasa
es que la metáfora A esa B se puede volver símil, pues. Se puede intercambiar agregando el cómo. O sea, eso es lo que te permite hacer este juego de palabras, ¿sí? Entonces, hay una implícitamente comparación, pero no se usa el cómo, se usa el verbo, ¿ya? Y me voy ahora a la metáfora A en vez de B. La metáfora A en vez de B se dice, la noche ha prendido sus claros diamantes. Y ahí está la imagen, por ejemplo. En vez de decir, han salido las estrellas, que yo diría de manera común, digo, la noche ha prendido sus claros diamantes porque tú me estás mirando día a día. Algo así, ¿no? Entonces ya cambia el enunciado. Entonces, en A esa B, lo que yo voy a buscar aquí es la palabra a qué se está haciendo referencia. Y cuando yo digo, ha prendido sus claros diamantes, a las estrellas. Se hace referencia a la palabra estrellas. ¿Sí? Acá lo que yo tengo que ver es a qué se está haciendo referencia el enunciado. A en vez de B. Los algodones del cielo, por ejemplo, las nubes. Mira los algodones del cielo. En vez de mira las nubes, ya entonces ya cambió el enunciado. Acá reemplaza en lugar A en lugar de B. Me pegó fuerte la noticia, por ejemplo. No es que la noticia te va a pegar, ¿no? Es el impacto que ha tenido esa noticia de la muerte de un familiar, por ejemplo, ¿no? A en lugar de B. Por ejemplo, me robó una sonrisa, ¿no? Me robó una sonrisa, quiere decir que me hizo sentir bien, pues, ¿no? No es que me va a robar la sonrisa, ¿no? Entonces son formas de decir en caso de la metáfora A en lugar de B. El tambor de tu pecho. ¿Al tambor de tu pecho a qué se refiere? A ver, ¿a qué se refiere el tambor de tu pecho, chicos? Si yo digo, a ver quién lo escribe. Si yo digo el tambor de tu pecho, ¿qué tenemos en el pecho? El corazón, pues, ¿no? El tambor de tu pecho, ¿no? Que junto al mío, muy bien, los latidos del corazón, ¿no? Entonces, en la literatura eso, hay que buscar, en esta metáfora, busco la interpretación. Algo me quiere decir el autor, ¿no? Mm, te tengo bajo la lupa. ¿Qué te estoy diciendo? Si digo te tengo bajo la lupa, ¿te estoy qué? Te estoy, a ver, si digo te tengo bajo la lupa, ¿qué te estoy diciendo? Que te está vigilando, pues me está mirando, algo habrás hecho, pues muy bien, joven. Esa es la metáfora A, sustituye a B. Está que echa chispas mi mamá porque llegué tarde. Está que echa chispas. Tu mamá no se va a prender en el fuego. Está molesta, ¿no? Entonces uno dice las cosas y esto es creo que la metáfora que también usamos en la vida diaria, ¿no? De manera común. La literatura también lo utiliza. ¿Sí? Muy bien, que está molesta, está enojada y así, ¿no? Pueden haber muchas cosas. Bien, chicos, esa es la metáfora. Entonces, que quede claro que la metáfora A es a B. Voy a comparar implícitamente dos elementos, pero uso el verbo copulativo, ¿no? Puedo usar también parecer, que es un verbo copulativo, ¿ah? El son, el es, en este caso, los verbos del verbo ser, que son verbos clásicos. Y a en vez de b, ¿ya? Listo, ahora nos vamos a las otras dos metáforas, perdón, a las otras dos figuras. En el caso de la anáfora, ¿no? La anáfora es una figura de repetición que hay entre de una o más palabras al inicio de los verbos, solo al inicio. Como acá dice temprano, temprano, solo al inicio. No puedo decir que haya metáfora al final porque es otro recurso o a la mitad. En este caso, solo al inicio de una o dos palabras. ¿Ya? Acá dice temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada. Por ejemplo, temprano, temprano, al repetir estos dos al inicio ya hay anáfora. Y este recurso de la anáfora es un recurso solamente de observación, porque acá no tienes que interpretar nada, buscar nada, solamente ver las palabras. Y ese es un recurso bastante común. Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo de anáfora. Dice, no perdonó a la muerte enamorada, primer verso, sino que se ha corrido, ¿ya? El primer verso es, no perdonó a la muerte enamorada, no perdonó a la vida desatenta, no perdonó a la tierra ni a la nada. Entonces, cuando yo digo no perdonó, no perdonó y no perdonó, ya estoy diciendo, Diana. Acá se repite la primera y a la vez hasta la segunda. Con la segunda ya estoy más claro que es anáfora. Hoy la tierra, hoy llega, hoy la he visto. O sea, hoy, ya. Basta que haya dos, ya hay anáfora. El tres solamente es para cerciorarse de que sí hay anáfora, pues, ¿no? En el caso de la prosa también, ¿ah? En prosa también podemos encontrar anáfora. Cuán expresivo es el hombre, cuán elevado su razón, cuán, y ahí continúa el texto. ¿Ya? Entonces, cuán, en un solo enunciado, en una sola oración, ya hay anáfora.
Es un recurso que se va a presentar en ambos, en tanto en la prosa como en el verso. Bien, siguiente. Ahora nos vamos al epíteto. Ya, este del epíteto lo vamos a ver ahorita en Ilíada y Odisea, ya, antes que me gane la hora, que siempre estoy mirando los tiempos, si no me gana y no termino de hablar. Bien, el epíteto. Ya, el epíteto es una característica de una cualidad que le das al sustantivo. ¿No? Le das sustantivo ¿para qué? Para embellecer el enunciado. ¿No? Por ejemplo, acá Odiseo, sabemos que es el héroe en la guerra de Troya, sabemos que es el protagonista de la obra Odisea. Odiseo se le dice, se le cataloga como ser astuto, porque realmente era astuto, era hábil. Por eso logró, pues, todos sus objetivos, ¿no? Al final va a llegar a Ítaca y a recuperar a su familia, ¿no? Obviamente apoyado por los dioses, ¿no? Entonces, él era astuto, ¿no? Entonces, esa es una característica, una cualidad propia en él, que a veces no es necesario decirlo, porque si yo digo Odiseo ya sé que es astuto, pero la literatura, ¿qué hace? La utiliza justamente para embellecer el enunciado, para decir, ¿no? Que realmente era astuto. Por ejemplo, yo digo el encendido fuego. Yo sé que el fuego es encendido, o sea, es candente, es caliente, todo lo que tú quieras, pero ya cuando uno en la literatura lo utiliza, se va a llamar epíteto, ¿no? ¿Por qué? Porque estás repitiendo esa característica propia, que ya se sabe, ¿no? En el lenguaje denotativo, en el lenguaje cotidiano, yo no puedo decir el encendido fuego, solamente digo el fuego, porque si no haría una redundancia. Es como que yo diga, he tenido una herida y me está saliendo sangre roja. Entonces te voy a decir, no, no se dice sangre roja, se dice sangre nomás, porque ya sabemos que la sangre es roja. O sea, es evidente que no vas a repetir el adjetivo rojo, roja, ¿no? Pero la literatura sí lo acepta. Y si la literatura lo acepta es porque estás dentro de los recursos estilísticos llamados epíteto. Era la diosa de los niveos brazos, la diosa de los blancos brazos, porque era hermosa y sus brazos eran así. Entonces resaltas una característica de lo que ya se sabe, ¿no? ¿Para qué? Para embellecer el enunciado. Solo por eso como recurso estilístico. En Ilíada y Odisea jóvenes está cargada de epítetos. Por eso que el epíteto viene desde esas épocas, porque siempre se resalta lo que se dice de sus héroes, ¿no? En este caso los personajes que van a relacionarse en las obras. Era la diosa de los nuevos brazos, el blanco lirio y la colorida rosa. Sabemos que el lirio es blanco y que la rosa es colorida porque tienen diversos colores. La noche oscura, ¿no? O sea, se dice solamente noche, pero oscura porque resalto. Quiero saber qué pasó ahí. Risueña Afrodita. Afrodita era una de las diosas del Olimpo, y ustedes deben saber ello, ¿no? Siempre andaba con una sonrisa porque esa era su característica. Afrodita nunca andó triste, ni llorando, ni por ahí. Afrodita siempre andaba feliz porque esa era su característica, de sonrisa de oreja a oreja. Todo se reía, porque así era su característica, ser risueña, ser alegre. Bien, joven, entonces ahí hemos avanzado con dos recursos más que son sencillos de reconocer, uno de repetición y uno de características propias, ¿no? El hielo frío, por ejemplo, muy bien, ¿no? Características que se repiten, pero en el lenguaje obviamente cotidiano, pues no, eso no es aceptado, pero en la literatura sí. Bien, y terminamos con estas dos más que están por aquí, que son el hipérbato y la hipérbole. Vamos a la hipérbole, ¿ya? Que es la más práctica para poder explicar. La hipérbole es la exageración. Así como hace un rato yo dije, te llamé 1000 veces y no me contestaste, ¿no? Y me suele pasar, ¿no? Porque a veces yo le llamo a mi hija 10 veces y no me contesta, ¿no? Y yo le exagero, le digo, te llamé 100. Y estoy exagerando. La exageración es parte cotidiana de las personas. ¿Qué hace el autor? ¿Qué hace la literatura? Hace lo mismo. Exagera ¿para qué? Para dar ese énfasis, esa emoción al enunciado que quiere decir. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, en Cien años de soledad, nos dice, por ejemplo, que Remedios la Bella, uno de sus personajes, va a ascender al cielo, ¿no? Y lo que está haciendo él es ver, pues su personaje de verdad, pues se va al cielo y le despiden, chao, ¿no? Como si fuera la Virgen María. Y eso es una exageración, pero es parte del llamado realismo mágico. Pero para hacer eso tiene que exagerar, pues. Exagera, ¿no? Y está usando en la prosa. Como le digo, estas figuras no solo se usan en el verso, también se usan en la prosa. No hay extensión más grande que mi herida. Imagínate, tienes un puntito y dices, no hay extensión más grande que mi herida. Ya quieres que te lleven de emergencia, ¿no? Entonces estás exagerando, pues, ¿no? Y hay situaciones que suelen pasar. La literatura también exagera para resaltar el enunciado. Vamos a otros ejemplos en la siguiente.
O más dura que el mármol a mis quejas. O más dura que el mármol. Esto viene de las églogas de Garcilaso. Más dura que el mármol no pueden haber, porque el mármol es el elemento más duro que hay en la tierra. Pero más duro que el mármol es porque está exagerando, porque la chica no le hace caso, la pastora no quiere saber nada de él. Más helada que la nieve, por ahí tú me habías puesto también, ¿no? Esta característica. Más helada que la nieve ya no puede haber, ¿no? Porque la nieve es lo más helado que hay. Hace un siglo que no te veía. O sea, la has visto ayer, hace 2 días, hace un siglo que no te ves. Es una exageración, ¿no? Con mi llorar las piedras se enternecen. Con mi llorar las piedras también se enternecen, sufren igual que yo, las piedras ahí a mi lado, ¿no? Exageraciones. Esa es la hipérbole. Bien, ya, todavía no he explicado, recién te voy a explicar. Bien, ahorita te voy a explicar el hipérbole. Voy a dejar el último, porque justamente esta figura del hipérbato es una figura de construcción, de construcción. Todos los enunciados tienen un orden en la gramática tradicional. ¿Y cuál es el orden? Los alumnos de la pre estudian literatura. Comienzo con los sujetos, con la acción que es el verbo y termino con los complementos. Ese es el orden de la gramática tradicional, ¿no? Porque yo no puedo decirlo de manera desordenada porque no voy a entender el enunciado. Entonces, ¿el hipérbato en qué consiste? Consiste en la alteración de ese orden lógico y habitual de las palabras en oración. O sea, rompo ese orden. ¿Y por qué lo voy a romper el orden? Porque si no rompo ese orden en la literatura, entonces ya no sería, como se dice, literatura, simplemente es un lenguaje tradicional. Entonces lo que hace la literatura justamente es romper el orden, cambiando la posición para que darle musicalidad, belleza al enunciado. Por ejemplo, aquí dice, este es un verso de las rimas de Becker. El salón, en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Entonces, ¿qué ha hecho aquí el autor? Ha jugado con las palabras, ha desordenado, ha cambiado para darle esa belleza. O sea, no está comenzando con el arpa, porque el arpa aquí es el sujeto, ¿no? Acá debe decir, el arpa veíase cubierta de polvo, silenciosa en ese salón, ¿no? Entonces, justamente ha roto ese orden lógico. Y así es la literatura. Usualmente trabaja el hiperbatón de manera constante, porque si no, todo sería lineal, pues todo sería tradicional y no habría arte, ¿no? Ese es en este ejemplo, pero vamos a ver acá otros ejemplos, ¿ya? Aquí. Por ejemplo, lo de rojo es como se presenta en los textos, ya sea en la poesía o en la prosa. Por ejemplo, en el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno. Así dicen, en el cristal. Y sabemos que el en es una preposición, ¿no? Y con un en nunca empiezo yo una oración. Yo comienzo con un la, con un el, que son determinantes. Eso es parte gramática, ¿no? Entonces, ahí no, ya me doy cuenta ya. Entonces, si yo esto lo ordeno y busco un sentido, puedo comenzar de muchas formas. Puedo decir, el dulcísimo veneno bebí en el cristal de tu divina mano, de amor. O también puedo decir, bebí el dulcísimo veneno en el cristal de tu divina mano de amor. O sea, hay formas, ¿no? Entonces, lo que está aquí es la forma de repente tradicional, como se debe decir, pero aquí la literatura ha hecho esto para darle esa musicalidad, esa belleza a su expresión. Siguiente, marchitará la rosa el viento helado. Comenzó por el verbo. Y si yo lo paso esto, el viento helado marchitará la rosa. Ahí está ordenado como sujeto, predicado y sus elementos. Pero aquí se dice porque hay más musicalidad al momento de utilizar el recurso. Y esto es algo Profesora, común, ¿ah? Dime, te en ese escucho. enunciado de marchitará la rosa, el viento helado, también presenta lo que es el epíteto, ¿no? Viento helado. Claro, dentro de ella, claro, claro. Es cierto. A veces puede pasar, o sea, a veces hoy estamos analizando un recurso, pero dentro del recurso pueden haber otros, sí. Por eso que cuando ustedes analicen en las preguntas, siempre tienes que leer minuciosamente cada verso. Podrán ser 3 versos, pero cada verso tiene cada paleta que tú te vas dando cuenta, de acuerdo a lo que te van a preguntar, ¿sí? Muy bien, porque es parte de lo que estás estudiando. Muy bien. Y hay otro ejemplo del poema del Miosí que dice, con Minaya llegan a Valencia doña Jimena y sus hijas. Ese con también es una preposición, ¿no? Y usualmente las preposiciones en las oraciones van al final. Entonces ahí no te das cuenta. Si yo cambio esto, digo, doña Jimena y sus hijas llegan a Valencia con Minaya. Eso sería una oración tradicional, pero lo que hacen aquí es justamente romper ese orden lógico para darle esa belleza al enunciado en lo que se quiere decir.
igual se entiende, esto no cambia, pero esta es parte ya de la literatura. Ese es el hiperbato, que es un recurso pues usado de manera constante, ¿no? Así como dice, volverán las oscuras golondrinas, ¿no? Por ejemplo, empezó con el verbo, volverán. Entonces aquí tienes que, las golondrinas volverán, ¿no? Ahí está, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Entonces, cuando tú analices los versos vas a tener que reconocer este recurso. Bien, jóvenes, continuamos, ya hemos hecho el símil y nos vamos a la literatura antigua. Hasta ahí, muy bien, ahora sí, porque recién le había explicado. Ustedes tienen, vayan desarrollando, ustedes por aquí en su separata tienen justamente de esta primera parte. La pregunta 1 tiene que ver con géneros, la pregunta 2 tiene que ver justamente con este recurso que estamos mencionando, los últimos, con figuras literarias, y la pregunta 3. Las 3 primeras preguntas, chicos, tienen que ver con lo que acabo de explicar. Entonces, vayan de ahí desarrollando, ¿no? Por ejemplo, creo que la 1 es fácil. A ver quién me manda la respuesta de la 1. En la 2, mientras vamos descansando, dice, en los siguientes versos de las églogas 3 de Garcilaso, ¿qué figura se ha empleado? Y dice, y en este triste valle, donde agora me entritezco y me canso en el reposo, estuve ya contento y descansando. Hay metáfora, hay hipérbato, hay anáfora, hay hipérbole, hay símil. Entonces tú tienes que ir analizando, buscando. Siempre cada alternativa la tienes que analizar. ¿Hay receso? ¿Sí? Ya, entonces, si hay receso, ¿de cuánto tiempo es el receso, chicos? No, no me había percatado de ello. Voy a preguntar al tutor porque como es recién la primera clase. Ya. Entonces, si hay receso, vayan a de 15 minutos. Ah, tanto. Ya. Entonces, si hay receso, vayan haciendo esto y yo regreso, los espero aquí para continuar la clase. ¿Ya? Ahí te verifico, vayan a tomar su agüita, que también lo voy a hacer yo. Y si hay receso, a buena hora. Ya, chicos. Entonces, hasta las 15. Ya. Entonces, a las 15 regresamos ya para terminar, porque mira, ahí me he juntado, tengo que avanzar, pero así. Ya, vayan haciendo las 3 preguntitas, ¿ah? Listo, chicos. Vayan a su receso. Ahí los espero.
Aló, aló, aló. Bien, chicos. A ver, estamos retornando. Ya todos están ahí, ¿me escuchan? Bien, vamos a iniciar porque ahora sí tenemos que correr un poquito porque me ha ganado el tiempo. Vamos a iniciar. Muy bien, ahora sí. Ya, chicos, así avanzamos rápidamente. Me imagino que ya tienen sus respuestas, por ahí lo pueden poner para ir verificando. Vamos a ir a la literatura antigua, en este caso, la literatura griega, ¿ya? Nos vamos a ir a ideas generales de esta literatura griega. Esta literatura griega, como dice ahí en su guía, es una literatura que se basa en lo siguiente. Es una literatura que ha marcado la influencia a nivel de la literatura occidental. Porque los griegos, ¿sí? Son creadores de lo que es el arte, la literatura, de la forma como organizaron su pueblo. Es un modelo universal y todo se ha forjado dentro de sus instituciones, dentro de sus propios territorios. Ellos no miraron a los egipcios, a los hebreos, a otras culturas para poder imitar, porque siempre la literatura siempre se mira lo anterior, en cambio los griegos no. Por eso que es una literatura clásica, es una literatura original, una literatura formativa, porque a pesar de haber tragedias, de haber sucesos que impactan al ser humano, pero se va a ir descubriendo muchas cosas, muchas enseñanzas en las creencias que había en esos tiempos, en la mitología griega, ¿no? En sus dioses que había que obedecer, porque si no las maldiciones se cumplían, ¿no? Tantos dioses como semidioses y humanos, pues convivían dentro de un mismo espacio, ¿no? Y muchos de los dioses influenciaban en la vida también de las personas, ¿no? Entonces, de todas maneras, esta literatura, pues, es una literatura de muy alta calidad, donde no solamente se va a desarrollar en Grecia todo lo que es literatura, está dentro, está hablando de las artes, filosofía, ¿no? Historia, retórica, o sea, el pueblo griego fue un pueblo completo, un pueblo que ha dejado mucho en lo que es la historia, ¿no? Universal, ¿no? Por ejemplo, las grandes olimpiadas, ¿dónde surgieron? En Grecia, ¿no? Por eso que hoy en día tenemos olimpiadas, pero ellos fueron, ¿no? Los proveedores, los iniciadores de estos juegos deportivos, ¿no? Y allí en este mapa podemos ver nosotros Atenas, vamos a mencionar Atenas, eh, Corintio, Micenas, Esparta, ¿no? Creta, y en esos tiempos de cómo Grecia, ¿no? Como sociedad se fue formando. Estas son las tres características básicas de por qué nosotros estudiamos la literatura griega, por su carácter original, por su carácter universal, porque se ha extendido y las literaturas en las diferentes corrientes se toma de modelo al pueblo griego, ¿no? Específicamente en lo que es el género teatral, en lo que es las narraciones, etc. Bien, jóvenes, estas son las tres ideas básicas con respecto a la literatura griega, ¿no? Como modelos universales, bien, que se ha logrado no solo en sus tiempos, sino a lo largo de la historia. Y son modelos clásicos. Bien, por ahí ya me han puesto las respuestas, ¿no? Bien, ahora nos vamos a las epopeyas, Ilíada y Odisea. Nos vamos a las características. Vamos a ver si es correcto, ¿no? Ilíada 3. Muy bien. La respuesta que ustedes me dan es 1D, 2B y 3C. Esa es la respuesta, ¿ya? Para las primeras preguntas. La primera es género dramático, 1D, la segunda es 2B, es el hipérbato, y la tercera es el cine. Muy bien, chicos, para los que han respondido y los que no ya no he podido ver, pero espero que puedas estar acá para corregir. Bien, ahora sí. Ilíada y Odisea. Ambas obras van a celebrar la edad heroica, es decir, la edad en formación del pueblo griego, ¿no? Donde vamos a ver, pues, a héroes, a dioses, a semidiosas que luchan, ¿no? Para mantener sus espacios, sus territorios. Entonces, su objetivo era celebrar él. Y Homero, que vendría a ser, pues, el autor, considerado su autor, data del siglo 8 a.C., a él se le atribuye. Estas obras fueron transmitidas de manera oral, porque Homero, con su lira, salía, ¿no? A narrar estas hazañas de estos grandes héroes, ¿no? Griegos. Entonces, él iba de pueblo en pueblo cantando esas historias, tanto Iliada como Odisea, porque todo era de manera oral, a pesar de ser ciego, pero él las cantaba, las narraba. Bien, tiene como fondo común la guerra de Troya. Acá sí presten bastante importancia, jóvenes, porque el fondo común es la guerra de Troya, porque la guerra de Troya fue un suceso para el pueblo griego que duró 10 años. Eso es parte de la historia. Entonces, ¿qué se hace para esta obra? Solo se va a narrar los últimos 51 días de la guerra de Troya, específicamente para la Ilíada y para la Odisea después de esa guerra.
Entonces hay que tener en claro que la Ilíada no es la guerra de Troya. No es que ahorita yo me voy a ir a YouTube, me pongo el video donde sale Troya y me pongo a ver y ya sé toda la Ilíada. No, porque lo que te cuentan ahí es la guerra de Troya. Y hay una partecita de esa guerra que es el año 10, los últimos 51 días de ese 10.º año, donde vamos a encontrar al personaje Aquiles, que es el protagonista de Ilíada. Entonces no hay que confundir, pero es el fondo común, género, por eso dice fondo común, no dice que es la guerra de Troya, ¿ya? Bien, ahora, se compone de 24 cantos o rapsodias, ¿no? Cuando hablamos de cantos, es como está dividida, es como decir capítulos o partes, pero recuerden que esta obra está escrita en verso, no está escrita en prosa, pero los versos de aquellos tiempos eran versos extensos, de 12, 14, 16 hasta 20 sílabas, porque era oral, recordemos que esto es el oral. Entonces está ahí en 24 cantos o rapsodias. Y el rapsodia, que vendría a ser la palabra rapsodia, eso para que lo tengan también en cuenta. Un rapsoda, una rapsodia tiene que ver con la persona que lo cuenta, porque un rapsoda, por ejemplo, era Homero, porque él cuenta la historia. Entonces rapsodias vendría a ser pues que contar, ¿no? Cantar la historia. Bien. En cuanto a la métrica, se emplea el hexámetro. Porque recuerden que Ilíada y Odisea está en versos, como digo, pero versos extensos. Ustedes, ¿no? Cuando hablamos de métrica es el conteo de sílabas. Entonces, la métrica es las sílabas que llevan a 18 o 20 sílabas. Hexámetro quiere decir 6. Hexa es 6. Entonces, están agrupadas de 6 en 6, de 6 en 6. Aproximadamente para ambas obras son como 15.000 versos. O sea, es bastante, ¿no? Bastante extensa. Bien, la figura literaria que une en ambas obras es el epíteto, ¿no? Para ambas obras porque siempre se está resaltando las características de sus personajes. Y pertenece al mundo aristocrático y señorial porque se habla, ¿no? De los dioses, los semidioses, ¿no? Y de la gente de la aristocracia de Grecia de aquellos tiempos. Estas son las características jóvenes comunes para ambas obras, ¿ya? Comunes para ambas obras. Bien, ahora sí nos vamos rápidamente a la Ilíada. Bien, entonces, en la Ilíada, en su argumento, que usted también separata, debo tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Bien, entonces la Ilíada te narra los últimos 51 días del 10.º año. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿No? La historia se va a iniciar con justamente el canto primero, la peste y la cólera. Ustedes tienen un fragmento ahí en su separata. Bien, ¿por qué se da la peste? Entonces voy a ir explicando y voy a ir viendo estos cuadritos que hacen síntesis de lo que se quiere decir. Bien, entonces la historia cómo se inicia, ¿no? Esa peste se da ¿por qué? Porque Apolo está castigando a los griegos. Y los está castigando, ¿no? Porque se ha cometido una falta ante los dioses. La guerra entre griegos y troyanos. Ya estás en el 10.º año, los últimos 51 días. Entonces, ¿qué sucede con los griegos? Agamenón, pues, ¿no? Rey de Micenas, tiene su pueblo, él todo siempre fue autoritario, arrogante, no le importaba lo que pensaban los demás, ¿no? Agamenón decide robar a una esclava. No, no tanto podemos decir esclava. Decide robar a la hija del sacerdote Crises, llamada Criseida, para que lo tengan en cuenta ello. Entonces, Criseida es la hija del sacerdote Crises y Agamenón, después de los acontecimientos que tienen con los troyanos, simplemente decide robar porque le gustaba pues tratar con mujeres y la roba. Entonces, a raíz de este hecho, Crises se queja con los dioses porque él es un sacerdote. Entonces, por eso que viene la peste. Apolo se molesta y castiga porque Agamenón ha ofendido a un sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Aquiles, Ulises, Áyax, Néstor, que son los griegos, ¿no? Que están, pues obviamente, luchando con los troyanos, dicen, no, ¿qué pasa? ¿Por qué nos están castigando? Y eso está haciendo que los griegos se enfermen, retrocedan, mueran, y los troyanos avancen, pues, ¿no? Y puedan ganar la guerra. Entonces le dicen a Agamenón, y se dan cuenta, porque consultando a los dioses, que Agamenón ofendido por robar a Criseida, por eso que está pasando esto. Entonces el mismo Aquiles, Odiseo y muchos miembros importantes del ejército griego van y hablan con Agamenón. Y Agamenón es arrogante. Ustedes inclusive tienen un fragmento ahí, por ahí en las preguntas. Agamenón dice que no, porque él es así y él no. Entonces se le dice que van a perder la guerra por culpa de él, por su arrogancia. Y Aquiles se molesta inclusive. Aquiles discute con Agamenón y Agamenón no entiende.
Pero pasan los días y es verdad, pues, ¿no? Están retrocediendo, el ejército está débil. Entonces Agamenón, bueno, dice ya, voy a devolverle a este sacerdote a su hija, pero como aquí ya se había peleado con Aquiles, entonces Agamenón se molesta y le roba a su esclava Aquiles, y su esclava se llama Briseida. Aquiles la había ganado en un combate anterior a Briseida, y se la quita a Briseida. Y ahí ya la cólera de Aquiles, por eso que el tema es la cólera de Aquiles. Aquiles está molesto, se le han robado a Briseida, su esclava, y Agamenón no le importa, devuelve a Briseida y se la roba a Briseida. Entonces ahí viene la primera molestia de Aquiles. Aquiles está molesto y se retira del campo de batalla. Ya no quiere pelear con él. Es más, su madre Tetis intercede, le dice, hijo, mira, pero no, él no va a ir. Entonces la peste también, obviamente, al devolver a Criseida, ya la peste desaparece y entonces vuelven al campo de batalla. Y los troyanos, como ya habían avanzado, vuelven a... Y los griegos están retrocediendo. ¿Por qué? Porque Aquiles, ¿sí? Representa para los troyanos, pues él es un semidios, ¿no? La presencia nomás ya asusa al ejército contrario, ¿no? Y Aquiles, su presencia marcaba mucho, pero ahora Aquiles ya no está. Héctor, líder de los troyanos, está avanzando, ¿no? Y está venciendo, ¿no? Y los troyanos, entonces, Ulises, Néstor, Agias, que son amigos de Aquiles, van y le ruegan a Aquiles que por favor se presente y Aquiles no quiere. Y es ahí donde viene Patroclo, ¿no? Patroclo, que es amigo de Aquiles, ¿no? Su brazo derecho que todavía no estaba preparado para la guerra, ¿no? Le pide la autorización para poder ir él a la guerra y usar, ¿no? La armadura de Aquiles para así de repente asusar a los troyanos y puedan retroceder, ¿no? Y Aquiles está molesto, ¿no? Aquiles no quiere, pero Patroclo, ¿no? Usa la armadura y se va a la guerra, ¿no? Y de solo ver, ¿no? Porque Patroclo tenía mucha similitud con Aquiles, eran muy parecidos. Entonces, el solo correr y el solo ver la armadura de Aquiles, los troyanos comienzan a retroceder. Héctor, al ver la presencia de Aquiles, era su oportunidad de vencer y poder ganar la guerra, ¿no? Y finiquitar, porque llevaban años de guerra. Pero Aquiles está molesto, ¿no? No quiere salir por más que se le han pedido y Patroclo va a la guerra. Y ahí viene el enfrentamiento, ¿no? Entre Héctor y Patroclo, ¿no? Pero Héctor creía que era Aquiles, ¿no? Y viene el enfrentamiento, ellos luchan y pelean y finalmente pues Héctor mata a Patroclo, pensando que era Aquiles. Cuando se da cuenta, había sido Patroclo. Y entonces, a la muerte de pues Aquiles va a ser, con la noticia, y Aquiles se molesta. Y ahí viene la segunda cólera de Aquiles. Aquiles está molesto. Por eso que el tema de la Ilíada es la cólera de Aquiles, porque los sucesos están centrados en esa molestia que él tiene. Entonces, esto ya sabe y ya, ¿no? Que Aquiles se va a vengar, porque Aquiles ha matado a su mejor amigo. Entonces, ahora Héctor se despide de su padre Priamo, de su esposa Écuba, de su hijo, de su hermano Paris, ¿no? Porque sabe que Aquiles lo va a buscar. Y es cierto, Aquiles al enterarse se molesta, llora por Patroclo y le dice a su madre que le diga a Hefesto que le vuelva a confeccionar otra arma porque él está decidido ahora a vengarse, ¿no? Y Aquiles se va a vengar de Héctor. Se va a Troya y lo llama y comienza la lucha y la pelea, ¿no? Donde finalmente Aquiles vence a Héctor y lo mata. Y es más, lo humilla porque su cadáver lo va a arrastrar por todo Troya, ¿no? Y se va a llevar el cadáver a su tienda y ahí se va a quedar, ¿no? Pero esta es una ofensa, ¿no? Porque Héctor es un príncipe, no es cualquier soldado. Y en las guerras, si bien es cierto, pues cuando habían muertos, cada ejército enterraba a sus muertos porque era la costumbre y no también para los dioses el descanso de sus almas, pero Héctor no tenía ese descanso, ¿no? Prácticamente su cadáver estaba todo maltratado porque lo había arrastrado. El padre de Héctor va a pedirle clemencia a Aquiles en la noche de ese día, se humilla a Priamo prácticamente para que Aquiles le devuelva su cadáver. Obviamente Aquiles no quiere, pero su madre, Tetis, le dice que si en algún momento su cadáver de él estuviera en esas manos, entonces ella haría lo mismo, humillarse para pedir porque su hijo, ¿no? Es un príncipe. Y es por eso que Aquiles concede y devuelve el cadáver de Héctor. Y la obra termina con los funerales de Héctor en Troya y también los funerales de Patroclo en Grecia. Ahí termina la obra. Bien, jóvenes, esa es la Ilíada.
con su tema la cólera de Aquiles y sus fatales consecuencias, definitivamente las molestias que tuvo Aquiles, y se centra justamente en ello. Tema secundario, la guerra, sus efectos y la mortalidad del hombre. Definitivamente son temas secundarios. Y un comentario, ¿no? El destino de Troya está unido a la de Héctor, porque al morir Héctor prácticamente viene ya el final de la guerra de Troya, ¿no? Y todo lo que pasa en la guerra de Troya. Pero la obra termina con los funerales, no hay que confundir, ahí termina la obra. Se saltan las promesas humanas, están marcadas en el destino inevitable. Definitivamente, pues, por más que seas un dios, un semidios, o fuera lo que fuera, o seas un mortal, igual estás marcado en un momento el destino de tu muerte. Para Homero la vida es una lucha constante donde el sujeto alcanza su mayor dignidad, ¿no? Porque aquí lo que va a marcar es que Aquiles, siendo un semidios, ¿no? Va a vengarse, en otras palabras, ¿no? Simplemente se centra en esa molestia. Bien, jóvenes, preguntas, dudas. Claro, Agamenón, claro, después de que Agamenón se da cuenta de que sus actos están trayendo consecuencias al ejército griego, decide devolverle a Briseida. Sí se la devuelve a Aquiles, pero ya había pasado tiempo y Aquiles igual sigue ofendido. Quiere que Agamenón le pida disculpas. Entonces, como Agamenón no va a hacer eso porque es arrogante, ¿qué le manda? Le manda esclavas, le manda dotes, caballos, cosas, regalos, y a la vez le manda a Briseida. Pero él no le pide disculpas. ¿No? Pero Aquiles igual está molesto, o sea, nada le convence a Aquiles. Igual ya tiene a Briseida, pero sigue molesto porque él es un semidios. O sea, lo han ofendido, ¿no? Y la guerra va a continuar, pues, ¿no? La guerra va a continuar. O sea, sí le llega a devolver lo que me estás preguntando. Muy bien, listo. Ahora nos vamos a la Odisea. Rápidamente, aquí está. Argumento de la Odisea. Bien, entonces ya tenemos claro, ustedes tienen ahí en su resumen bien clarito, ¿ah? En su separata, tienen la peste y la cólera en fragmento, que es importante a veces leer estos fragmentitos que se les ponen para que se den cuenta de cómo se está iniciando la obra. Y en algún momento a ustedes se les va a preguntar por fragmentos. Si tú tienes claro el argumento, vas a recordar y vas a relacionar. ¿Ya? Argumento de la Odisea. Bien, en este caso nos vamos a centrar ahora a algo muy importante para que lo puedan anotar ahí. Si bien es cierto, la Ilíada está narrada de inicio hacia final, como yo les he contado, ¿no? Los sucesos o los acontecimientos en orden, de inicio hasta el final. Mantiene la técnica lineal, ese es lineal, inicio, nudo y desenlace, que todos lo conocemos. En cambio, la Odisea, la única diferencia que marca con la Ilíada es que está narrada usando la técnica cíclica, es decir, de la mitad hacia adelante. Y esta técnica cíclica hoy en día es usada por la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Y a partir de aquí son todas las técnicas que se utilizan, ¿no? La técnica del in media res, que se le conoce la técnica cíclica, narrar de la mitad hacia adelante. Es una técnica que se usa hasta en el cine hoy en día. Pero miren cómo la capacidad de los griegos de narrar de esa forma, ¿no? Porque lo básico es narrar tú el inicio, cómo termina, ¿no? Pero narrar esa técnica cíclica ya es arte. Y los griegos lo usaron desde la parte oral, ¿no? Porque eso se narró de manera oral. Entonces, de ahí es su importancia. Hoy en día es una técnica ya usada hasta en el cine. Lo único que hace el cine es usar imágenes y narrarte, porque en el cine, si no tienes ese suspenso, si te van a narrar de manera lineal, entonces no hay intención de ir al cine. Pero si te narra del suspenso, del hecho, y comienzas a retroceder en el pasado o en el futuro, ahí es donde interesan. Y esto viene desde la Odisea. Se llama técnica cíclica o la llamada técnica in media res. ¿Ya? Es la única diferencia que tiene en este caso en estilo con la Ilíada. Bien, ¿cómo inicia esta historia? Ulises, o llamado Odiseo también, protagonista de esta obra, ha pasado obviamente los 10 años de la guerra, que había acabado la guerra, él es héroe de la guerra de Troya, y ahora tiene que regresar a Ítaca, porque él era gobernante en Ítaca. Pero le va a llevar otros 10 años tener que regresar a Ítaca, porque le va a pasar una serie de acontecimientos, ¿no? Que están en contra de su regreso a Ítaca. Uno de ellos es Poseidón, que no quiere porque ya falta. Como ustedes lo tienen ahí. Cuando Ulises, o sea, Odiseo, si digo Ulises, Odiseo es lo mismo, ¿ya, chicos? Bien, ¿qué sucede? Ulises está viviendo con la diosa Calixto, que es la hija de Zeus, una ninfa, muy hermosa y muy bella.
ella ha retenido a Ulises 7 años, imagínense, 7 años, y los 3 años más que él pasó por ahí, son 10 años ya. Ulises vive con ella no puede, él no puede salir de ahí, no puede salir, porque ella es una ninfa, tiene poderes, ¿no? Entonces, él, pero ¿qué hace él? O sea, Calisto está enamorada, le da todo a Ulises, todo lo que él quiere, hasta le quería dar la vida eterna, pero Ulises no quiere. Lo único que piensa Ulises y en su mente es en su regreso a Ítaca, a ver a su esposa Penélope y a su hijo Telemo, ¿no? Entonces, Ulises está pensando en su familia. Al momento, hay puntos, en momentos de la obra que se narra que Ulises dice que en las noches, después de dormir con Calixto, se iba a las orillas del mar, se sentaba ahí y lloraba. Sufría mucho porque sabía que no podía y que no había Dios que lo pueda ayudar, ¿no? Y lloraba. ¿Y quién ve todo esto? Atenea, ¿no? Atenea, que era su protectora de Ulises, ella ve esto. No está claro, ¿no? ¿Me están viendo por ahí, chicos? Por favor, porque a veces... Ya. Entonces, ella ve esto y se apiada, pues, ¿no? Ella intercede, ¿no? Y va donde Zeus y le dice, pues, no, ya es hora, ¿no? Que Ulises regrese, pues, ¿no? Este hombre ha sufrido demasiado, es un hombre que quiere regresar con su familia y gobernar Ítaca, porque por su lado Penélope también está sufriendo. Entonces Zeus manda a su mensajero y ordena a Calixto que libere a Odiseo. Entonces Calixto tiene que obedecer porque su padre le está pidiendo. Y Calixto lo deja, lo embarca, ¿no? Y ahí Odiseo se despide de Calixto y le agradece, ¿no? Porque según Atenea, está entendiendo de que él tiene que regresar. Y Calixto sí, pues entonces, por más enamorada, pero tengo que obedecer, ¿no? O sea, tú tienes que regresar. Y lo embarca, se va. Y Ulises, una vez que está en el mar, contento, regresando con algunos hombres que le manda, aparece Poseidón, dios del mar, y que dice, no, no vas a regresar, y hace que Ulises naufraga otra vez más. Y Ulises, al naufragar, todos mueren y solito llega a la isla de los Peacios. Ahí llega herido, tirado en el mar. Por otra parte, en Ítaca, ya han pasado 20 años aproximadamente, Penélope, todos esos años, los allegados al gobierno querían gobernar, ¿no? Querían casarse con Penélope. Y Penélope lo que hacía era, pues, aplazar los años, los tiempos, tejiendo y destejiendo un telar, hasta que le descubren a Penélope esta argucia y le ponen un ultimátum. Le dicen que si ya no llega Ulises, ellos van a pelearse por ella y van a prácticamente obligada a casarse. Entonces, en esa penuria que pasaba Penélope, lo manda a su hijo Telémaco, ya Telémaco aproximadamente ya era un joven, 20 años, y que busque a su padre, ¿no? Y Telémaco se embarca, se va, y primero busca a Ajax, busca a Agamenón, le dice, ¿no? ¿Qué ha sido de mi padre? Y Agamenón le dice, oye, pero él hace tiempo que se fue a tu tierra. Y dice, no, nunca llegó, y así, ¿no? Va buscando. Pero en el camino, la diosa Atenea le dice a Telémaco que regrese, porque muy pronto Ulises va a estar de regreso a Ítaca. Entonces ahí Telémaco sabe que su padre, y se lo ha dicho la diosa Atenea, está de regreso. Entonces, mientras Penélope sigue luchando con los seguidores ahí para no casarse, ¿no? Entonces, cuando Ulises ya naufragó y está herido en la isla de los Felacios, la hija del rey Alcino, Náusica, con sus doncellas, lo encuentran y lo llevan ante su padre, ¿no? Porque lo han encontrado ahí tirado. Pero lo que llamaba mucho la atención en este hombre es que no era cualquier soldado, se le veía un hombre fuerte, la apariencia de ser un hombre de clase, ¿no? Por su apariencia, la forma que estaba vestido, no estaba vestido pues como un soldado común. Y es por eso que Alcinón lo recibe y lo van a ayudar, ¿no? Estaba golpeado la cabeza, ¿no? Lo van a dar de comer y el rey Alcinón le va a preguntar, ¿no? Que quién es él, que recuerda, y él está un poco aturdido, confundido, le da alimentos y él recuerda que estaba yendo, dice, a su tierra y de pronto otra vez el mar, ¿no? Entonces el rey Alcinón, este, como está en busca también de un hombre para casar a su hija, pero quiere saber quién es él, entonces el rey Alcinón manda pues a un criado, a un rapsoda, que cante una música, ¿no? Para que Ulises vaya recordando, pero este hombre que canta los hechos de la guerra de Troya. Y ahí Ulises se recuerda quién es él.
recuerda que él es un héroe en la guerra de Troya. Y Alcinor le dice, sí, ya te había reconocido, ¿no? Por tu aspecto, ¿no? Es el gran Ulises que todo el mundo habla, ¿no? Que todo el mundo comenta, que no saben dónde está. Y ahí Ulises, ¿qué hace? Comienza a narrar sus aventuras, ¿no? Que también ustedes lo tienen ahí en su separata, comienza a narrar todo lo que le pasó en los años anteriores, antes de vivir con Calixto, cuando pasó por la isla de los lotófagos, cuando sus hombres comen la flor de loto y pierden la memoria y no quieren regresar a su patria, cuando Ulises va a ser engañado por la hechicera Circe y sus hombres se convierten en cerdos y él tiene que estar con la hechicera para recuperar a sus hombres y así, ¿no? Todas las aventuras que le pasan. Luego cuando engañan al cíclope Polifemo, ¿no? Que es el hijo de Poseidón, y lo engaña haciéndose llamar nadie, ¿no? Y ese también han sido preguntas de examen, ¿no? Porque Ulises le hace creer a Polifemo que se llama nadie para poder escapar de la cueva. Y cuando llegan a herir al cíclope con, ¿no? en el ojo y todo, llegan a escapar, a los que sobrevivían con Ulises, el Polifemo decía, no, nadie me ha atacado, gritaba, y nadie le hizo caso porque pensaba que estaba loco, ¿no? Al decir nadie, pero Ulises llega a escapar. Entonces, esa ofensa hizo de que Poseidón, por eso no le permitía regresar y cruzar el mar. Eso es la molestia de Poseidón, ¿no? Entonces, es un hecho importante. También cuando, por ejemplo, pasa por los monstruos Sila y Carides, el canto de las sirenas, tuvieron que ponerse ceras en los oídos. Luego cuando pasaban por el dios del Eolio, el dios del viento, que les da un odre de viento y sus hombres pensaban que eran joyas, eran recompensa, y lo abren y otra vez naufragan. Y así, ¿no? Ulises pasa por una serie de acontecimientos antes de llegar a ese rey. Y eso le va contando al rey Alcino, ¿no? Todos los sucesos anteriores. Luego de eso, el rey Alcinón, por orden de Atenea, ¿no? Le embarcan y regresa a Ítaca. Y ahora sí, Zeus también ordena a Poseidón que ya no, pues, ¿no? Que le permita regresar. Y es por eso que ahora Ulises ya está de regreso en Ítaca. Llega a Ítaca y también llega Telémaco porque ya sabía que su padre iba a regresar, pero no era fácil de reconocer. Telémaco era un niño, un bebé cuando Ulises se fue. Entonces, al llegar a Ítaca, Ulises está apoyado por Atenea. Hace que él llegue vestido o disfrazado de mendigo, porque no era tan fácil presentarse y decir yo soy Ulises porque nadie se lo va a creer. Dice que su nana, Euriclea, es quien reconoce a Ulises por unas lunares que tenía en la pantorrilla, y el perro Argos, que también lo recibe, también lo reconoce. Y Telémaco acepta porque Atenea le dice que él es su padre. Y entonces Telémaco le pone al tanto a Ulises qué es lo que está pasando con su madre. Por un lado, Penélope está luchando con los pretendientes. Penélope estaba esperando las noticias que llegue Telémaco, ¿no? ¿Qué noticias traía? Entonces ella había pedido a los pretendientes que esperen y mientras que ellos vayan pasando una flecha por 12 arcos, ¿no? Y el que lo pasaba podía casarse con ella, esperando de que Telemaco llegue. Entonces los hombres estaban haciendo esto y ninguno pudo pasar. Entonces ahora venía el pleito de los pretendientes, ¿no? Pelearse entre ellos para casarse con Penélope. Y es ahí donde llega Telémaco acompañado de este mendigo, que era su padre. Cuando entra al palacio y quiere hablar con su madre para pedirle, ¿no? Que lo escuchen, los pretendientes no quieren porque ven un mendigo y se burlan de él. Y Telémaco pide a su madre que le dé la oportunidad a ese mendigo de pasar la flecha por los arcos. Y Ulises era el único que podía hacer eso, ¿no? Entonces cuando Ulises hace esto y pasa la flecha por los 12 arcos, Penélope se queda absorta, ¿no? Porque ella sabe que el único que podía era Ulises y ese era un mendigo. Los pretendientes también comienzan a insultar al mendigo y querer matarlo, porque no, como un mendigo se va a casar con la reina. Y es ahí donde Ulises, ¿no? Dice quién es y viene la lucha entre los pretendientes, entre Ulises y su hijo Telémaco, ¿no? Y matan a todos los pretendientes por la ambición del poder. Finalmente, Ulises, Telémaco y Penélope se van a reencontrar como familia. Viene el reencuentro, pero Penélope tenía dudas. Penélope no estaba segura de que si realmente él era Ulises, ¿no? Entonces le dice a Ulises que describa, ¿no? Su habitación nupcial, porque Ulises había tallado en madera esa cama nupcial y que Penélope no había dejado entrar a nadie. Entonces el único que podía describir era Ulises, y Ulises lo hace, ¿no? Y de esa forma se tiene, y Penélope se cerciora de que es su esposo, ¿no? Ulises. Y ahí viene la parte final de la obra, por eso es el recuentro de la familia, por eso que el tema es el amor a la familia. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado. Perdón, aquí estamos.
hemos terminado nosotros Ilíada y Odisea. Tema, el retorno de Odiseo, que ya lo hemos dicho, el amor a la familia y a su patria, porque realmente él regresa por el amor a Penélope y a su patria, Ítaca. Es la astucia del héroe, en este caso Ulises. Homero nos plantea un viaje difícil, pero que al final, con la perseverancia, se logra el destino personal, ¿no? Entonces hay mucho carácter formativo en esta obra. Odiseo es protegido por Atenea debido a su astucia y su inteligencia, ¿no? Y tenemos dos imágenes con respecto a esto. Bien, chicos, ahora nos vamos a la parte final ya de esta hora de clase, estas 2 horas de clase, que es la tragedia griega. Bien, ahí, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. Penélope, cuando viene la lucha de los pretendientes, Penélope se va a su habitación porque está aturdida, no puede creer que este mendigo, pues, ¿no? Que diga que es Ulises, haya hecho. Entonces, por eso que ella se va a su habitación, ¿no? Y los pretendientes se quedan solo con su hijo y ahí luchan, ¿no? Ya, la técnica cíclica es la técnica del in media res. Eso está aquí, mira, en el argumento. Es porque la historia se va a narrar desde que Ulises ya habían pasado 7 años que vivía con Calixto. Los acontecimientos anteriores, él los va a narrar aquí, cuando está en la isla de los Feacios, con el rey Alcinón. Todas las aventuras anteriores, sí que ya habían pasado, él las comienza a narrar recién acá. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha retrocedido. En vez de que la historia esté narrada, de que Ulises terminó la guerra y se fue a la isla del Lotófago, después se fue a la isla de Circe, así. En vez de narrar así, se está narrando en la mitad de la historia. Todos esos dos ya habían pasado. Esa es la técnica cíclica, ¿no? Porque partes de la mitad y vas retrocediendo. Porque él ya vivía con Calixto 7 años, o sea, ya había pasado acontecimientos anteriores. Entonces él comienza a recordar y los comienza a narrar. Esa es la técnica cíclica, o la llamada in media res. Porque la idea sería que te narre desde que él gana la guerra, se va al isla del Lotófago, luego se va con la hechicera Circe, luego se va a la isla de la Sirena y así, ¿no? Y de ahí llega con Calixto, así. No te está narrando así, te está narrando desde ya la mitad, porque todo eso había pasado, ¿no? Bien, eso de las unidades aristotélicas recién se va a ver acá en la tragedia griega. Recuerda que esto es narrativa, género épico. Ahora vamos a ir aquí a la tragedia, unidades aristotélicas, que tiene que ver con la tragedia, ¿ya? Bien, unidades tiene que ver con la tragedia. Ahora sí, no vamos a la tragedia griega, ¿no? Ustedes tienen ahí sus orígenes, que es muy importante tener en cuenta para que puedan responder las preguntas. Bien, en el caso de la tragedia, data del siglo V a.C. Entonces, este es el mejor momento que vive Grecia, es la literatura más importante, porque aquí se genera o se da un nuevo género, que es la llamada tragedia griega, que está dentro del género dramático. Y esa tragedia griega, que está relacionada con el teatro, nace de manera natural, de manera espontánea, ¿no? Y nace a través de qué? Ustedes tienen ahí, la tragedia se va a iniciar específicamente con el honor que se le hace al dios Dionisio, que es uno de los dioses del Olimpo, el dios más joven del Olimpo. Es el dios del vino, que cada cierto tiempo descendía del Olimpo para que el pueblo le rinde un homenaje, un culto, ¿no? En honor a él. Y la gente tomaba vino y festejaba su presencia porque es el dios más joven. La juventud se reunía en Atenas, en la plaza principal, ¿no? Y Dionisio descendía y le rendían homenaje. En ese homenaje, ¿sí? Había un canto llamado el ditirambo, el canto coral, en honor a ese dios. Es un canto habitual que él hacía y que los integrantes del coro, llamado coreutas, ellos van a cantar eso. Ahora, un integrante del coro pues no era cualquier persona que ya yo quiero cantar y me pongo ahí, no, porque recuerden que él era un dios y no podían estar cerca de él cualquier persona, sino solamente los integrantes del coro, que eran llamados coreutas. Ellos eran los integrantes del coro y cantaban el ditirambo. Era gente de edad, eran sacerdotes mayores, de entre 50 y 60 años, porque para los griegos las personas de edad tenían experiencia y la experiencia hacía pues que se le permita este paso estar cerca y rodeado a un dios. Entonces, eso eran los llamados coreutas, quienes cantaban el ditirambo y formaban un coro. Aproximadamente eran entre 15 a 20, ¿no? 20 personas que cantaban. Estos coreutas tenían una peculiaridad. Estaban vestidos
sátiros, es decir, de los machos cabríos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese honor a Dionisio no solamente le cantaban, le rendían el sacrificio a un macho cabrío, o sea, mataban a un animal, a un macho cabrío, ¿no? Y así ellos cantaban y danzaban alrededor de él. Para eso usaban, pues, máscaras a manera de sátiros y túnicas, los coreutas, ¿no? Entonces, así hacían su homenaje, ¿ya? Así hacían homenaje. Por eso que tragedia, ¿qué significa? Trago significa, como dice ahí, canto a los machos cabrillos. Y oda, honor a, ¿no? a ese canto. De ahí viene la palabra tragedia. ¿Qué significa la palabra tragedia? Entonces, esto era una constante habitual que hacían los griegos en honor a Dionisio, cantaban, y el pueblo obviamente espectaba a través de las graderías lo que pasaba, ¿no? Pero va a llegar un momento que estas representaciones van cambiando. ¿Por qué? Porque se dice así que Dionisio siempre hacía lo mismo, ¿no? Vendía, se sentaba en su altar, los coreutas cantaban, sacrificaban a macho cabrío y se repetía todo. Entonces Dionisio, como era joven, era un dios activo, quería que esto sea diferente, un día le dice a un coreuta, al líder de los coreutas, que cante el ditirambo, pero que cante es una parte y los demás correspondan. O sea, él cante solo y los demás canten. Y hay una correspondencia. Porque ¿qué hace el coreuta? Sale del coro y comienza a liderar, comienza a cantar él y los demás responden. Entonces, esta forma de correspondencia va a generar más adelante el diálogo, pues, ¿no? Porque este coreuta sale, es el coreuta de más experiencia y comienza a dirigir al coro. Y se hace llamar ahora solista, porque va a tener experiencia. Luego se hace llamar director, ¿no? Se hace llamar corifeo, así como está acá. Corifeo. El corifeo es el líder ahora del coro. Ese es este líder que hace, canta y los demás responden. Y ahí viene la correspondencia. Pero este corifeo se va preparando, porque no solamente canta, sino también danza, se desplaza. Y esto le llamó mucho la atención a Dionisio y quería que a partir de ahí sea así, ¿no? Y este corifeo, con la experiencia en los tiempos, se va volviendo actor, porque ahora canta, habla, solo, es solito, y los demás comienzan a responder. Entonces, así nacen las representaciones en Grecia, con el corifeo y con la correspondencia de los coreutas, y que más adelante se va a llamar actor. Las tragedias griegas comienzan con un solo actor, con un solo actor. Y estas representaciones van a ser ya representaciones de obras cuando los mismos gobernantes como Pericles, Pisístrato, en gobernantes que les gustaba este tipo de representaciones, lo hacían y cada año, ¿no? Se hacían en las grandes fiestas dionisíacas urbanas, es decir, en Atenas. Y luego se va a invitar a autores que presenten sus obras, porque este corifeo se vuelve experto y se vuelve actor y comienza, ¿no? A representar ciertas acciones, ya no solamente canta, y es así como nace, jóvenes, la tragedia griega. Bien, para avanzar antes que me gane la hora, entonces hasta ahí ya tenemos el actor que es el que va a corresponder a este coro. Aquí ustedes tienen las representaciones, ya los actores, porque esto va a ir cambiando, ¿no? Ya cambia el escenario. Los actores usaban máscaras y disfraces porque el primer actor que estaba ahí en escena, que es el corifeo, bien, va a usar máscaras y disfraces. ¿Por qué? Porque va a representar, ¿no? A muchos papeles. Va a ser Dios, va a ser semidios, va a ser mujer, porque una característica de las tragedias es que solo se le permitía a los hombres representar, más no a las mujeres. Entonces, por eso que se usaban pelucas, se usaban máscaras, se usaban disfraces para representar a las mujeres, ¿no? Y era un solo personaje, cumplía muchos roles, ¿no? Esto va a ir incrementándose de acuerdo a la presencia de los autores. Cada autor va a agregar algo más, ¿no? Es decir, se alternaban partes cantadas, el coro, y partes recitadas por el actor. Ya no solamente era cantar, ¿no? Y ahora también era recitar, debido justamente a los concursos que se hacían, ¿no? Las escenas violentas ya no se representaban en el escenario, se representaban en el llamado palacio, como ustedes ven ahí. El palacio es la parte de atrás del escenario y ahí se representaban las escenas violentas. ¿Por qué? Porque las escenas violentas generaban en el público la llamada catarsis, que es el cambio anímico, psicológico de las personas,
Imagínense, pues, ¿no? Ver ahí que Yocasta se saca las trenzas y se ahorca. Y solamente al escuchar, porque se hacía dentro del palacio, ya la gente se conmocionaba, se asustaba, porque se había suicidado, se había matado. En la Orestiada, cuando Clitemnestra mata a Agamenón, tampoco lo hace en el escenario, lo hace en el palacio, porque ella le va a dar con el cuchillo, le va a matar a Agamenón, ¿no? Y luego ella sale con su túnica blanca ensangrentada, ¿no? Y así la gente ya se conmovía, ¿no? Sufría. Esto se hace llamar la catarsis, que es la finalidad del teatro. Por eso que las escenas violentas no eran frente al público. Si así nomás ya la gente se conmocionaba, imagínense ver una escena violenta, ¿no? Entonces, esas son las partes importantes de donde se representaban las obras teatrales. La orquesta era el espacio semicircular donde se ponían los integrantes del coro. Todavía, ¿por qué? Porque había partes que se hablaba el actor y partes que se cantaban. Entonces todavía existía esta parte donde estaban los integrantes del coro que se llama orquesta, ¿no? Que es el lugar semicircular donde se ponían los integrantes del coro. Por norma culta, las mujeres no podían actuar y las tragedias se representaban en el teatro construido en honor a Dionisio. El teatro tenía las gradas donde se ponía el público, ¿no? Bien, sigamos avanzando. La finalidad del teatro es la catarsis, la purificación espiritual provocada por la compasión, el miedo en el espectador. El espectador sufría, ya no iba a cometer pecados, ¿no? Ya no iba a ofender a sus dioses, porque al final iba a haber un castigo, ¿no? Entonces la gente aprendía mucho, cambiaba su estado anímico, ¿no? Esta es la llamada catarsis, que Aristóteles nos plantea como la finalidad. Se purificaba su alma, la emoción estética, ¿no? La gente comenzaba a aprender muchas cosas, ¿no? De los errores de los que veían. Y muchas veces las personas se veían reflejadas en esas conductas, ¿no? Cuánta gente no cometía errores y al ver esto como que cambiaba su estado anímico, ¿no? Y lloraba, salía llorando de las obras, ¿no? Y esto se daba de manera constante porque cada año había concursos de obras. Es así como llegan los representantes. Uno de ellos es Sócrates, pero no es el único. Está Esquilo, está Sófocles, está Eurípides. O sea, cada representante llega a Atenas por concursos y va ganando los concursos. Y cuando gana los concursos, pues ahí donde sus obras van a prevalecer. Se dice que en Grecia hubieron una cantidad de obras y muchas se perdieron en el tiempo porque recuerden que todo esto era oral, ¿no? Entonces solamente han quedado algunas piezas importantes, una de ellas es Edipo Rey, la Orestiada, Medea, etcétera, ¿no? Sófocles es el máximo representante de la tragedia griega, el máximo, porque el padre es Esquilo, el antecesor a Sófocles. Porque si ustedes no recuerdan lo que acabo de explicar, había un solo actor. Quien pone un segundo actor, y ahí donde viene la unidad en el teatro, lo que me preguntaban hace un rato, es Esquilo. Esquilo pone el segundo actor en escena, y ahí se genera el diálogo y la acción teatral, ¿no? Porque ya hay dos actores y todavía hay coro, el coro sigue cantando. Y en el caso de Sófocles, como dice acá, incrementa a más de dos. Si ya habían dos, él pone un tercer actor. Y ya ahora hay una unidad en el teatro. Porque ya no solamente es cantar, sino ahora es actuar. Y ya pueden haber tres actores en un mismo escenario. Y cada uno con un rol diferente, ¿no? Porque antes un solo actor hacía todo. Hacía mujer, hacía de hombre, cambiaba de roles. Mientras que ahora sí. Y con Sófocles se llega a esto, ¿no? Al máximo exponente de las tragedias griegas. Amplió la acción dramática. Al momento de poner actores, ya la acción se puede vivir en un solo momento. En el caso de Edipo Rey. En Edipo Rey, la obra dura solamente un solo día, un solo momento, cuando Edipo descubre su verdad. Y en el escenario está Edipo, está su madre, está su tío. Está Edipo, están los pastores, ¿no? Está Tirisías, pero están ahí, en un mismo escenario, ¿no? En un escenario donde se van a desarrollar los diferentes acontecimientos de la obra. Entonces, lo que hace Sófocles es incrementar de dos el número de actores, ¿no? En el escenario. Esto hace que sus actores, o sea, sus personajes, no solamente sean héroes, eran dioses, no, ahora son mortales, porque Edipo es un mortal, no es un dios ni un semidios, no tenía poderes, era un mortal como común y corriente, pero que había sufrido, ¿no? La maldición de los dioses por culpa de su padre. Era un mortal común y era un hombre bueno. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Cómo nos presenta a sus personajes con sus sufrimientos, con sus angustias de querer salir de esa situación, pero al final caer en el mismo error, ¿no? Mantiene la obra individual porque sus obras son bastante cortas, mantienen una sola acción, en el caso de Edipo Rey, ¿no?
porque las obras en aquellos tiempos pues no podían ser tampoco tan extensas, ¿no? Porque cansaban al público. En el caso de Esquilo, por ejemplo, cuando nos presentan la trilogía, son obras que se veían en varios días. En cambio, Sófocles lo que hace es reducir a trabajar solamente una sola acción dramática, llamándole obra individual. Bien, esos son los aportes que hace Sófocles en esta tragedia griega. Bien, ya para terminar, en el poquito tiempo que me queda, a ver, chicos, vamos a ver el argumento de Edipo Rey, así rapidito, ¿ya? Bien, entonces, Edipo Rey, que es la máxima obra de Sófocles. Bien, esta es una historia que está basada solamente en un solo día. En un solo día, Edipo descubre su pasado. Bien, entonces, la obra inicia cuando Edipo es rey de Tebas. Se ha casado con Yocastas, obviamente sin saber que sea su madre, ¿no? Se casó con Yocasta. Bien, tiene 4 hijos, vive feliz en Tebas. El pueblo tebano también viven bien, tranquilos. Pero de un momento a otro, los tebanos comienzan a sufrir pestes, maldiciones, y no le va bien al pueblo. Edipo vive en el palacio, ¿no? Entonces llegan los sacerdotes un día y le dicen a Edipo que el pueblo está clamando su presencia porque quiere que los libere de la peste, que los ayude. Y Edipo dice, ¿no? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Por qué está sufriendo? No tengo que ir a ayudarlos. Y entonces se dirige al pueblo y el pueblo le pide que los libere de esa peste, de esas maldiciones que ellos están pasando, enfermedades, cosechas, no mal, todo les viva mal. Edipo dice, pero ¿cómo puedo saber cuál es la razón? El pueblo le dice que ellos que creen de que esta maldición es porque no se ha encontrado al asesino de Layo, el rey anterior. Ah, Layo, el rey anterior, dice Edipo. Entonces, hay que encontrar al asesino y luego los traeré frente a ustedes, le dice. Y se va adentro del palacio. La gente se queda afuera, clamando que Edipo descubra quién mató a Layo. Entonces Edipo se va al oráculo, ¿no? Y pregunta, pues, ¿no? ¿Quién mató a Layo? Y el oráculo le dice, ¿sí? Que el asesino de Layo está en Tebas y que el asesino de Layo, ¿no? Está ahí, pero no le dice más. Entonces Edipo se queda preocupado y lo manda a su cuñado y tío, llamado Cleonte, que investigue, ¿no? ¿Quién mató a Layo? Entonces Edipo le dice, pero, Cleonte le dice, pero si tú siendo el rey no lo sabes, menos voy a saber yo. Entonces hay que llamar al adivino Tiresias, que él me va a decir, porque él es un adivino. Él ha vivido en la época de Layo y tiene que saber. Y lo manda a llamar a Tiresias. La gente sigue ovacionando, gritando afuera. Tiresias viene y Edipo lo entrevista. Le dice, Tiresias, no, dime, ¿quién mató a Layo? Y Tiresias le dice, pues no, comienza a hablar porque él es un adivino, pero le dice, tú eres el rey, tú debes saber quién mató a Layo, cómo llegaste aquí. Y Edipo le dice, no, pero tú me tienes que decir, o sea, como que le obliga. Y Tiresias se molesta porque Edipo también un poco que se desequilibra y comienza a insultarlo. Le dice que es un anciano, es un viejo. Y Tiresias le da a entender, en otras palabras, que el asesino de Layo está muy cerca y que vive ahí. Y que él es un ciego, que no se da cuenta de la realidad, de lo que está viviendo. Pero Edipo no se da cuenta y se molesta y lo echa a Tiresias. Luego la llama Yocasta y le dice, Yocasta, esposa mía, dime cómo murió Layo. Y Yocasta solo le dice que no quiere recordar lo que ha pasado, pero recuerda que solamente ¿no? un sobreviviente llegó a venir a contar que un hombre, un loco, los atacó en el camino a Delfos y que mató al rey. Entonces Edipo recuerda que antes que él visite Tebas, por ahí tuvo un altercado con algunos hombres y él dice, no, no puede ser, va a coincidir con, pero no lo dice nada, lo piensa, ¿no? Y como que duda, y Yocasta no quiere, Yocasta dice, ya no investigues más, le dice, no, pero él le ha prometido al pueblo, tengo que llevar al asesino del Layo, ¿no? Frente a ellos, para que la peste termine, tengo que ayudar a mi pueblo, le dice. Y Yocasta sufre, ¿no? Porque le dice que no lo haga, pero Edipo insiste. Le dice, ¿dónde está ese sobreviviente? Le dice, y entonces Yocasta le dice, no, vive a las afueras de Tebas, ya, mándalo a llamar. Y lo mandan a buscar al sobreviviente, que es el criado de Layo. Y él viene, y Edipo lo entrevista. ¿Y qué hace este criado? Comienza a relatar cómo murió el rey Layo. Y cada vez que él relataba, Edipo se ponía mal, se ponía nervioso, andaba, no sabía qué hacer. Porque lo que hacía el criado era relatar, y el criado ya sabía que era Edipo, porque era un anciano, ¿no? Y comienza a relatar que había una vez un joven que venía por acá y cuenta todo lo que Edipo había hecho. Y Edipo no lo podía creer, lo que estaba escuchando. Decía, yo no puede ser, si yo huí de mi pueblo, de Corintio, porque
Él vivía, Edipo vivía en Corintio. Y yo me fui para no matar a mi padre. No puede ser, no puede ser. Decía, él estaba, pero así, consternado. Y en ese momento viene otro criado de Corintio, ¿no? Llega al palacio y está buscando a Edipo. Entonces, este criado de Corintio llega a traerle un mensaje. Le dice, señor Edipo, su madre, Mérope, que vive en Corintio, lo manda a llamar porque su padre ha muerto. Y eso le da un poquito de tranquilidad a Edipo, porque él escucha de que su padre se ha muerto. Dice, ah, no, entonces no soy yo, es otro, como que no. Pero este criado que llega de Corintio con el criado de Layo que estaban ahí en el palacio, se conocen. Y Edipo los ve que se miran, que conversan, que murmuran. Y le dice, ¿ustedes cómo se conocen? Si uno es de Tebas y otro es de Corintio. Y es ahí donde Edipo descubre la verdad. ¿Por qué? Porque el criado de Layo le dice a Edipo que este criado es un pastor, que cuando el rey Layo y su esposa Yocasta tuvieron a ese hijo, y ese hijo que estaba maldito, que en este caso era un niño robusto, me mandaron a que lo matara. Y la misma Yocasta le puso unas cadenas y yo me lo llevé al cerro. Pero estando a las colinas del cerro de Tebas, encontré a este criado. Me dio pena y no lo maté y se lo regalé. Y este criado de Corintio, como tenía muchos hijitos, se le dio a los reyes de Corintio que no tenían hijos. Y así creció y Edipo no lo podía creer, lo que estaba escuchando. Y le dice, ¿ese niño robusto es usted? Y Edipo dice, no, o sea, no puede ser. ¿Cómo yo sé que lo que ustedes están diciendo es verdad? Y el criado de Layo le dice, de Corintio le dice que eso es cierto. Yo te regalé y ahí tú te criaste, pero no eran tus padres. Y él dice, no. Le dice el criado de Layo, mírate las pantorrillas y ahí tienes unas marcas. Por eso de ahí tu nombre viene el de los pies hinchados. Y Edipo dice, sí, esta marca los tengo desde que nací. Mientras sucedía todo esto, Yocasta estaba escondida detrás de las cortinas y escuchando toda la verdad. Y ella se dio cuenta de que Edipo era su hijo, ¿no? Entonces Edipo descubre la verdad, que mató a su padre y se casó con su madre. Y se cumplió lo que el oráculo un día le dijo. Bien, jóvenes, como ya estamos terminando. Finalmente, Yocasta, al escuchar esto, termina suicidándose con sus trenzas, se ahorca, no enfrenta a Edipo, no lo quiere ver, ¿no? Y Edipo va a buscar, porque dice, no puede ser, mi propia madre me ató con cadenas y quiso matarme, siendo ser yo inocente. Va y lo quiso reclamar y Yocasta ya se había suicidado, ¿no? Y finalmente Edipo se arranca los ojos y parte al destierro. Antes de partir al destierro, se despide de sus hijos, pues tenía 4 hijos, 2 mujeres y 2 hijos, y le dice a Cleonte que traiga a sus hijas, se despide, se había sacado los ojos con los broches del vestido de su madre, y le pide a Cleonte que cumpla lo que le había prometido al pueblo. Y él había dicho al pueblo que con cuando se encuentra el asesino de Layo, debía ser entregado. Y Cleonte lo presenta al pueblo que estaba afuera y que todo eso pasó en ese momento, pues pasó en ese día, y el pueblo lo destierra, Edipo, mejor dicho, ¿no? Y se parte al destierro, porque el pueblo no lo mata, o sea, lo destierra y lo echa de Tebas para que acaben los males de Tebas. Y ahí termina la obra. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado. Aquí tenemos un comentario final, la limitación humana en controlar el destino. Edipo no pudo controlar su destino ya estaba trazado, ¿no? Era matar a su madre, matar a su padre, perdón, y casarse con su madre. Y este destino era porque su padre había obrado mal. Su padre había un hombre se había comportado mal con los hijos de algunos príncipes y ellos habían acudido a los dioses para maldecirlo. Y luego esa maldición recayó en el hijo que iba a tener, ¿no? Entonces Edipo quiso huir, ¿no? Quiso salir de esa desgracia, pero cayó en eso. El destino actúa como una fuerza superior al hombre, definitivamente, pues tú no puedes controlar el destino, ya está trazado en la vida de las personas. Así es la creencia del pueblo griego. El protagonista es un chivo expiatorio. Definitivamente Edipo lo que hace es investigar, ¿no? Porque él mismo investiga, sin saber que está siendo investigado él mismo, ¿no? Él no sabe, ¿no? Y va a descubrir su propia verdad. Se enfatiza la ceguera y la visión porque Edipo, pues, definitivamente prefiere no ver, ¿no? Busca a su madre y ya, pues, ¿no? La madre no enfrenta tampoco esto, ¿no? Y él se saca los ojos, ¿no? Porque ya no quiere ver, ¿no? O sea, su realidad, que él prácticamente estuvo ciego teniendo la visión, teniendo una realidad que él no aceptaba y dudaba mucho de ello. La ceguera física que representa la adquisición de la sabiduría.
Bien, jóvenes, con eso hemos terminado, chicos, esta primera semana de clases. Ahí tienen ustedes las claves de esta semana y poder responder las preguntas. Bien, tienen que correr, chicos, rápidamente, porque ya me ganó el tiempo, ¿no? Ah, ya. Voy a ampliar las diapositivas. Sí, se me pasó por aquí. Ahí están las claves. Ay, perdón. Un ratito. Voy a ampliar las otras, ¿ya? Que estaba por aquí. Y me queda ya. Ahora sí me voy. Ahí está, para que les puedan tomar la captura. Luego estos comentarios, que también lo tienen en la separata, y las claves. Ahí está, chicos. Bien, muy buenos días entonces. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Gracias por su tiempo. Voy a tener que correr, pero he sido bastante clara. Lean sus preguntas. Ya saben que tienen ustedes un multichat también para ayudarse en alguna duda que tuvieran. Bien, chicos, me estoy entonces despidiendo y nos reencontramos. Gracias por su participación. Un gusto en conocerlos. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Muy buenos días y gracias. Bye. Buenos días con todos. Me presento, soy el profesor Jorge Abanto. Voy a estar a cargo del curso de aritmética de 11, creo que es a una con 0,5 minutos. Cualquier consulta, pregunta, chicos, pueden usar su micrófono si desean o pueden usar el chat también. Pero como voy a estar con pantalla completa, pueda que no me dé cuenta del chat. Pero terminando la pregunta, voy enseguida al chat y bueno, puedo contestar sus preguntas. Pero si desean, como les acabo de comentar, pueden usar el micro. Y una vez hecha su pregunta, lo desactivan, obviamente, para que no exista interrupción con la clase. ¿Está bien? Bueno, alumnos, antes de comenzar con la clase, ¿todo bien con audio? Visualización de pantalla, por favor. Sí, profesor.